¿Estamos listos? No, falta Alejandro. ¿Dónde está? Acá estoy. ¿Dónde estabas? Estaba en el baño. ¿Hace falta ahora? ¿No puedes esperar? Y no se puede cantar con ganas de orinar, Belén. Bueno, está bien. Bueno, vamos, ¿estamos? Vamos, estamos. Arranca, es el programa del día, el divague es total, te devuelve la alegría. Con Belén Y Alejandro te estalla la cabeza, acá la risa manda. la lengua picaresca, Humor del bueno, noticias sinceras, personajes y sketch, invitados sorpresa. Arranca, deja ya tu rutina, subí el volumen y matate de risa. Arranca, es el programa del día, el divague es total, te devuelve la alegría. Belén, ya terminó. Tal. Hola. Ay, qué ruluda, por Dios te lo pido. ¿Qué pelazo hoy? ¿Qué pelazo? ¿Qué pelazo el de hoy? ¿Cómo andan, chicos? Está fantástica, bien. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Miren los rulos Me quedé espectaculares. mirando el parecido a quién. Estás parecida a alguien. Ahora voy a Estoy muy sexy, me parece, ¿no? Sí. Estos Sí. rulos me lo hicieron en Afra Peluquería. Miren qué hermosor. Afra Peluquería me dejan divina. Y también le mando un beso que me hace a veces colorcito o Sí. mechitas. Porque yo uso mi color, todavía no tengo canitas, soy una No, privilegiada. está bien, sí, es verdad. Sí, ayer Me fue el hace día del David peluquero. Duquesne, que es un genio. Va a venir acá a contar un montón de cosas de los pelos. De los pelos. De las pelos. Ayer fue el De día las del peluquero. peludas. Ayer fue el día del peluquero. Le mando un beso ¿El día a del Alex. mi peluquero? hija. Sí, ayer fue. Ayer, bueno, un beso a Ayer. David, a la gente de Afra Peluquería y a todos los peluqueros. A mí me han peinado tanta gente Sí, es cierto. que les mando un beso a todos los que me han tocado este cabello hermoso. Y todos te han dejado regia. Todo mío, todo mío. Y hoy es el Día Internacional del Actor y de la Actriz. Ay, mira, feliz día. Así que feliz día. Feliz día para todos. Paramos un poquito ahí. Feliz día para todos, Sí. un aplauso para todos. Después vamos a hacerme un auto homenaje. Vamos a hacerme un auto homenaje y vamos a nombrar todas mis marquesinas y todos los lugares que estuve. Sí. Obviamente me lo preparaste, Ezequiel Claro, Procopio. ¿está preparado? ¿Eh? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hoy, el día de la actriz. Pero ya lo hicimos. No, nunca lo hicimos. Ay, creí que lo habíamos hecho. No puedo creer, Creí, despedido sí. por Pasa que décima hace tanto- 40 veces. Quiero hacer una pregunta a la gente del control. A ver. ¿Por qué yo salgo tan grandota y él tan pequeño? ¿Pueden alejarme un poco la imagen? Porque ahí, mira, ahí a él parece más acorde a mí. O aléjennos a los dos, porque si no, este parece un niño. No, un niño no, con esa cara de viejaje ni en pedo. Acá todo hablamos de lo que Un no minion, se puede. un minion. De las cuerpas. Minion. Ay, che, estoy muy abrigadita. Sí. Así, miren. Así. Así ¿Por qué esto? No, dale, repete. Quería tocar a los niños. No, Pero, dale, pero, poneme bien. es como una Poneme peli. bien. Poneme bien. Ahí estoy bien. Ay, Y mira. a él ponele un tamaño acorde. ¿Por qué él está más grande que yo? Ahí. ¿Por qué está más grande que yo? Vení. No. Poneme más cerca a mí también. Poneme más cerca. Más cerca. Qué guapo estoy, ¿eh? La gente me escribe qué Ahí guapo está. estás. Mirá qué piel. Mirá qué ojos. Se me lo digo yo, hijos de mil, porque no me dicen nada. Qué pelazo, Belén Francese. No, ustedes se nota que estoy rodeada de gente que no tiene criterio estético ni de la belleza. Sacando por Guada, por Belu y por... Steve. a ver, déjame pensar. ¿Por ¿Eh? Steve? Guada. ¿Por Steve? Por Guada ¿Por son Charlie? las únicas que me elogian. Bueno, porque las mujeres saben más que ustedes, por supuesto. Claro. Mirá este pelo. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Andá ahí al lado de mí. Así no, con esa cámara no. Ahí nos colabora Yadira con esos comentarios de Mita recordando. Che, y Packer, bueno, y Packer Packer renunció. no está. Packer no está. Packer se lo va del Apa- stream. Packer llega tarde cuando quiere. No, Packer está, bueno, La madre. debutamos. que se- Con Packer debutamos. Él Sí. debutó en Las Castañuelas de las Nueces, una obra que nunca me sale el nombre. La ópera de los 3 centavos. La ópera de los 3 centavos. Estaba con la castañuela de las nueces. Y yo debuté
con Argenmatch, Argenmatch. familia, que tienen que venir al teatro. Sí, Es una obra espectacular, se van a matar de risa. ¿Vas a contar un poco de cómo fue el estreno? Queremos Quiero saber. ver cómo fue el estreno. Por favor, qué lindo, con Nito Cheruti. ¿Tenemos imágenes? Con Tamara Bella, con Larry de Clay. Larry capo total, la rompe. Lo que nos hemos reído, Nos Todos hemos reído. compañeros espectaculares tengo. La verdad que estoy muy contenta porque es una obra de enriedos que te matás de la risa, que la escribió Gabriel Almirón. Ya empecé con los furcios tan temprano. ¿Por qué? Gabriel Almirón. Hoy vine afiladísimo yo. Vine Gabriel regio. Almirón. Y, no, muy divertida. Bueno, ¿qué vamos a decir de estos dos capos del humor? ¿Qué vamos a decir de Belén Francese, que en su generación es la mejor? Por Capocómica. lejos. Se habla de sí misma porque nadie le dice nada. La capocómica del 2000 en adelante. Gracias, Fede. Bueno, está ahí Nancy Meglide, que le dije bien el Meijide. apellido, espero que se quede contenta. Me dijiste, no. Bueno, mirá ese encaso, Tamara sala Bella. llena, teatro lleno, espectacular, Argenmatch, divina. Esta mujer me encanta. ¿Quién es? Ah, Belén Francese, me encanta. ¿Qué edición que hizo el productor, No, Mujer bueno, espléndida, Tamara ¿quién que soy le yo? hace... Tamara le hace tributo a su nombre. Tamara, qué bella No, y Tamara. además es muy histriónica, muy graciosa. Justo eso se pararon para ir al baño, no entiendo por qué. La gente que se para a ver el baño en una hora, en una función. Sí, pero Chicos, mirá, no. sala llena, espectacular. La pasamos increíble. El público agradecido, aplaudía, divertido. Muy espectacular todo. Nada, ahí tenés. Argenmatch, sensacional, éxito. Una comedia bien argenta para no parar de reír. Jueves y domingo, 7:30. Viernes y sábado, 20 horas. Y te voy a dar una oportunidad para que todo esto que yo dije, Sí. vos puedas vender esta maravillosa comedia una vez más como la gente. Dale, ¿te animás? Señores, el regreso más esperado. Nito Artaza y Miguel Ángel Cheruti en Argenmatch. Una ¿Cómo? obra... No, Ange dijo. No, Ange. Argenmatch. Argenmatch. Voy a pronunciar Viene bien. de Argentina. De Argentina, claro, es por supuesto. una aplicación de citas. Claro, ¿ok? No le cuentes a la gente, porque la gente no sabe. Sí, no, le cuento porque eso puedo contar. Ah, ¿eso Después se puede no contar? puedo Ah, bueno, anticipar bueno. más. Bueno. Por favor, te lo pido. Dale, poneme ahí el... Poneme está. Sí. Señoras, señores, llega al país el regreso más esperado. Nito Artaza y Miguel Ángel Cheruti en Argenmatch. Amor Argento, que hablo por supuesto escrita por el señor Gabriel Almirón. Y dentro del elenco, una estrella. Además de grandes actores, ella, Belén Francese, se sube al escenario con estos dos grandes que estamos esperando hace tiempo, vuelvan al escenario. Podés verlos donde en el Teatro Multiescena, jueves y domingos, 19:30 horas. Viernes y sábado a las 8 de la noche en el Teatro Multiescena, ahí Corrientes y esquina Callao. Perdón. Porque es el teatro donde tienen que ir la gente a buscar la entrada. Perdón, ¿Cómo? estuviste medio flojito. Dos grandes. Primero que vuelven, nunca se fueron a ningún lado más que una No, gira por pero Europa. es el ¿Quién regreso más pudiera? esperado, están volviendo. No, a la comedia. Bueno. Segundo, no los nombraste. Sí, ¿cómo? No, dijiste dos grandes del humor y no los nombraste. Ya lo nombré antes. No, pero hay que nombrarlos. Pero la semana Siempre. pasada me dijo, lo nombraste de vuelta, ya no. No. Poneme el tema de la Perdón, semana pasada. que Rama, chicos, ¿qué opinan de esto? No, No, me- lo haces vos de Tomá un nuevo. poco de leche Te lo pido, chocolatada, por boludo. favor, hacelo de nuevo. Por Bueno, favor. ¿sabes qué hacer? Voy a leer el banner. Hacelo como si fuera tu obra. Hacelo. Directamente. Permiso, Rama, te quiero pedir un favor. Si vos podés Me venir gusta, de me gusta, acá, me gusta, porque me esto gusta la se lo voy a música. mandar al grupo del elenco porque no me van a creer. Y podés vos con tu cel grabar todo esto que pasa y la pantalla. Todo. Y a él. Porque todo esto además está saliendo en plena Vivo, avenida vivo, Niceto por Vega. supuesto. ¿Entendés? La Gente que está gente ahí afuera. pasa, frena con el auto y ve que esto no está saliendo bien. Es un Vamos. papelón. No, me están tapando los nombres, me tapan Dale. los nombres ahí. Te No, doy no lo sé. una última oportunidad. Dale. Y si no sabes el nombre de alguien, estás Decir despedido. pasapalabra. Dale, Dale. vamos. Ponme la música, ahí va.
Llega a Buenos Aires el regreso más esperado. Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti en Argen Match. Amor, Argento. Sensacional éxito en el Teatro Multiescena. Una comedia bien argenta para no parar de reír. Podés verlo jueves y domingos, 19:30 horas, viernes y sábado, 20 horas en el Teatro Multiescena. Este gran elenco: Belén Francese, Tamara Bella, Nancy Meijide, Larry de Clay, Miguel Ángel Cheruti y Nito Artaza. No te lo pierdas. No, pará. Más o menos. La gente se está matando de risa, que lo hace mucho mejor que vos. Que la gente comenta. Además, Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti, Sí. Larry de Clay, Sí. Belén Francese, Tamara Bella, Nancy Meijide. Meijide. Llamemos a Nancy. Llamala a Nancy. No, pero están Los los apellidos. invitados ahí para... hoy vienen invitados de otra obra que no es la mía. Esto es de locos. Ah, no puede ser. Bueno, después ¿Invitados de van a qué obra? venir nuestros grandes compañeros de trabajo. Eh, ¿Los cuatro vienen juntos? No, ¿cuándo viene? No, ¿cuándo? Pero vos sos el productor y no sabés No cuándo sabe. vienen. Productor del mundo. Che, no, bueno, y para los que la vimos... Acá, el productor de invitados que dice... Hay 80 productores al pedo. Y ninguno hace nada. Ninguno Para los que hace vimos nada. la obra en la platea por fuera, la verdad que de verdad es una Solo obra que no parás de comen. reír. Critican. Volví a repetir lo de 8 productores. Hay 8 productores al pedo. Terrible, desastre. Desastre. Bueno, ahí tenemos. Ustedes son 2, no son 8, sin vergüenza. Mira, imágenes de la... Bueno, Ahí a ver la tenemos gente. ¿Qué opina la gente de Argen Match? Ahí está, para que la Quiero gente saber. opine, entra a YouTube, busca Dos Reyes Stream Inc. y en la programación va a encontrar el Divague Total, además de otros grandes programas que hay aquí. Entra a la programación, aprieta la campanita para que le lleguen notificaciones y enseguida puede empezar a chatear con nosotros, ¿sí? Ahí contarnos qué le pareció. Miren, escribió una fan de Nito Artaza, me vuelvo loca. No, ¿qué dice? Dice, me encanta Nito, me excita. No, Yo no puedo creer. es fuerte esto. Bueno, es un hombre muy atractivo. Mandale mira. fotonito de esto. A mí me gusta Miguel, dice. Mirá los muchachos, lo que generan. Mirá, todavía Además, siguen levantando. Ellos son, viste, son lobos viejos. No sé si les va a gustar esto. Hay que Son mandarlo. lobos viejos. Sí. Les encantan las mujeres, son bravos. Y los tienen chicos. historia. Tienen historia. Che, y qué bien se tienen- llevan en el ¿eh? escenario. Son un Hemos notado matrimonio. también eso. Son Un matrimonio que se lleva bien. Sí, No claro. los que tuvieron ellos. Pero bueno. Bueno, seguimos con el programa. Quiero ver el previously. Tenemos Y por previously. favor. Por favor. Por favor. Por favor. Señor José. Por favor. ¿Qué pasó? No, sacame Por a este favor. choto del plano. ¿Cómo este choto dice? No, cariñosamente, Señora, dale. usted me llamó Ahí para está, formar ¿dónde parte. está Alejandro Packer? Sale muy caro la presencia de Fede acá. ¿Sabes que sí? Me bajan el target. También Perdón. No, ¿y yo? no, perdón. Hola. ¿Cómo me bajan el target? Me están bajando el target con los que me ponen al lado. ¿Y usted? Decí que tengo luz propia y no necesito. Puedo estar al lado de, no sé, una planta Que nunca le pasó. que no pasa Que nada. nunca te pasó. No, nunca te pasó hasta al lado de una planta, digo. ¿O Puede sí? ser que ¿Te ha sí. pasado? Sí, pero Bueno, bueno, no por importa. supuesto no es el Bueno, caso ahora. Alejandro Packer, ¿lo llamamos? Llamémoslo. ¿Dónde está, chicos? ¿Llega excitado y todo despeinado como siempre de lugares misteriosos? Nunca sabemos de dónde viene, ¿no es cierto? Nunca sabemos de dónde viene y cómo viene. Porque A él veces dice, no, vengo de tal lado, pero A veces dice que viene en moto. En moto. Yo nunca lo vi con una moto. en Uber Moto viene y manda fotos con el casco puesto. Sí, ¿vos lo viste con Yo- la moto? yo la vi, Yo yo no la lo vi. vi con la Vamos con la moto. rutina. Y la vi irse también, Vamos además. con la rutina. ¿Está rico el sándwich? ¿Todo el día vas a comer? Acá la gente come. ¿Yo te puedo pedir agüita caliente para mi café, por favor? Chicos, quiero decirles que tengo muy bien la piel. Le mando un beso a la doctora Salvo. Un besito. Te salvó la vida. No, ¿cuándo vamos? Te vas, retíralo, está desquiciado hoy. Retíralo un rato. Yo Que dije vaya a que... pensar. Pero pará, yo dije que vine afiladísimo. No, afiladito de qué vida, por Dios, mi amor, la base está. ¿Qué te pensás? Acá hay una genética de los dioses espectacular. Déjame sola, porque la verdad este es mi programa y estoy harta de ser tan solidaria con todos estos. Yo no lo Se dije porque... cansó. No porque estabas mal, sino porque es una No, doctora que te salva. Basta. Que te da tips, que te ayuda a mejorar, a cuidar tu piel, que ya es bastante No regia. trates de arreglarla. ¿Para qué más? Federico, porque la verdad, muy mal gusto lo que dijiste.
No, pero no fue con intención de decir que estabas mal. Te explico algo, ¿no? ¿Con qué intención fue? A ver. Con esta intención de decir que te ayuda a mejorar la piel, la calidad, para Pero que si estés la siempre- base no está, Ah, no, por supuesto, porque es imposible. ponele, si vos vas, No, no voy a sé. quedar así. No. no sé cuánto más puede hacer. Salvo que te pinte los ojos. Che, igual para. Si hacemos un antes y un después Sí. de vos yendo Ay, ¿podemos? a cuidarte la piel. Dale. Mirá este glow, mirá Yo voy, este yo voy. glow. Escucha, yo igual me pongo cremas, pero estaría bueno si puedo ir. ¿Entendés? De la doc. Mirá este glow, mirá este glow, mirá este glow. Mirá este brillo repito, natural. Glow. Bien, bien. Mirá qué bien que estás. Jovencita. Belén Francese. Pero mirá qué bomba. Belén Francese. 25 años. Sexy. Atreví. ¡Ay, sacalo! Me dice todas cosas 25 años. desubicadas. 25 años. Pero no tengo 25 Bueno, años. yo no Estoy quiero de decir tu edad edad, no. ideal porque es más loable que Pero yo sea yo no una soy- bomba a mi edad. No estoy autorizado a decir ¿Entendés? tu edad real, Yo no Belén tengo Francese. problemas con ¿Cuántos la años edad. tenés? No soy una persona que tiene problemas con la edad como vos que andás escondiendo tu DNI. No, jamás. ¿Cuántos años tiene Belén Francese? Andate ya. Ah, mismo de acá. está bien. Ya, me Pero no tienen lo- repodrida pero no lo hoy. hice. Todos, todos. Mirá si yo lo decía. Me echaba en vivo. Te tenemos poder. Chao, vamos. Me Bueno, echaba. si váyanse, ven igual a conmigo y vénganme. Necesito gente que me haga bien. Son tóxicos. Andate, Federico. ¿Sabes que Escúchame. estoy sintiendo que son tóxicos? Andate, Fede. Que uno les da la mano y se agarraron el codo, el hombro, todo. ¿Quién tengo agradecida? No, vamos, ustedes dale, chao, son chao. tóxicos. Mirá la barriga, Sí, la mejor, barriga. que venga Packer, Dios mío. Por favor, gracias. Bueno, les cuento. Quiero que sepan que el programa de hoy tiene un montón de sorpresas y de cosas divinas. Me vine, tengo calor. ¿Tengo calor? No, hace frío afuera. No hagas. No le vamos a dar la rutina porque No, yo la- nadie le responda porque dijo que quiere estar sola. No, la rutina la tengo acá. Bueno, gente, les quiero contar un montón de cosas que me estuvieron pasando. Fui a lo de Mirta, no sé si lo vieron, fue un programa espectacular, nos re divertimos. Me están escribiendo que tengo que decir el Pressviewly, pero como es mi programa, yo voy a hacer lo que quiera, ¿ok? Pressviewly. Tengo brillito acá. ¿Alguien me trae polvo, por favor? ¿Un polvo? Para No hay acá. nadie. No hay nadie, sí están todos. ¿Por qué se hacen los que no están? Bueno, les quería contar. Les escribí un poema para todos ustedes. Con... ¡Hoy volvió con los poemas! ¿No es que no haya nadie? Así no, con esa cámara no, dice. ¿Qué? Ah, no. Están poniendo cosas muy fuertes. Estoy muy feliz con Argenmatch. Soy una persona con facilidad de palabras. Dice. Bueno, Wada me dijo cuando hoy entré. Hace años, no veo una belleza tan impactante. Yo le dije, gracias, Wada, qué honor que me digas esto. Y me dijo, ¿me puedo sacar una foto con vos para mirarla a la noche y ver realmente algo lindo antes de dormir? Y a mí me conmovió muchísimo que me diga eso. Porque dije, qué lindo, qué poeta. En cambio, los productores de acá, los boys de acá, no sé qué les pasa, que cuando entro me ignoran, no me saludan, me hacen, hola, Belu, ¿qué haces? Como si yo fuera un pibe más. Y yo soy muy femenina, yo necesito llegó, qué lindo, soy mimosa, yo soy muy mimosa. Y necesito esos mimos, porque si no, me van a perder. Y no se los recomiendo, porque una vez que Belén sale de sus vidas, hay una grieta, un dolor en sus corazones que no lo van a poder tolerar. Fede, entrá, por favor. Bueno. Entrá a remontar esto. Entrá a remontar Hola. Bienvenidos a Divague Total. El divague es total. Bueno, contanos del Pressviewly, Fede. Bueno, dale, estoy buscando mientras vos Pasemos hablabas. esta. Estoy buscando acá imágenes de una película que Wada es exactamente igual. Después lo te voy a mostrar. Bueno, Pero escuchen, vamos con el ¿pueden Pressviewly. acelerarnos la voz? Porque siento que estamos hablando muy lento. Muy lento. No, pero nos pueden acelerar la voz con un botón. Claro, Con- claro, por ejemplo. Por dos, dale, ahí está. Previously, ¿qué pasó que Packer llegó tarde? ¿Se encontró con un pretendiente o vendrá con otro cambio?
Previously, finalmente Federico va a leer bien un flyer como le gusta a la conductora. Previously, ¿la conductora seguirá intentando con los poemas para el programa? Evidentemente sí. Previously, ¿tendremos información de cómo les fue en los estrenos? Previously, ¿habrá más telenovelas de Packer besando al staff? Previously, la conductora, ¿farmea Aura o farmea Planqueques? ¿Qué? Todo esto y más en el programa de hoy. No te quedes ahí, no te muevas, quédate, no te vayas. Dale, 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 dale. No te quedes No te ahí. quedes afuera, iba a decir, Todos pero bueno. hablan mal, o sea. Es contagioso. No, ¿sabes qué pasa? Iba a decir no te quedes afuera, pero es el nombre de un tema y de un programa. Entonces me quedé como, "Uy, ahí no se puede". Entonces ahí flameé Aura. Flameé Panqueque ahí. Quiero que sepan que estoy farmeando Aura. Ay, Empecé a entrenar. Belu, estás muy grande, Belu. Estás muy grande. Querían coger a los niños. ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno, Previously, ¿será que la conductora gigante? ¿saben que voy a hacer una huelga de habla? Hasta que no hagan todas las cosas como yo quiero, voy a hacer una huelga de habla. Me encanta. ¿Está bien? Es la primera conductora que hizo una huelga De habla. de habla. Genial. Hoy, el Día de la Actriz, donde la voz es un instrumento, donde la voz es la fuente de comunicación, donde la voz se hace etérea y se hace una corpórea y puede transmitir algo al público. Hoy voy a hacer huelga de habla, ¿ok? Me voy a comer algo. Todo es para que ella pueda comer algo. Bueno, Escuchame una cosa, no, ¿sabes por qué me da bronca que hagas esto, Ezequiel? Yo Primero soy me da Fede. bronca... yo soy Fede. Bueno, Que se quiere ser. No, chicos, chao. La verdad, Nito, sos un desubicado. bueno, qué bien que la conductora sepa el nombre de todos. Ustedes se callan la boca porque los nombré en el programa de Mirta Legrand. Responde, muy bien. Muy No está- ¿A quién? Ahí está. ¿A quién No, nombró? ¿qué ¿A mí, pasó? a mí me nombró? No sé. ¿A vos? Sí. ¿A mí no me nombraste? ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué Yo pasó? nombré a todos porque soy muy generosa. La Ajá. verdad es la verdad. Soy muy generosa. Pero de repente las grabaciones puede pasar que a veces te editan. Y obviamente lo que no era muy trascendental Claro. como vos, Se lo editó. editaron. Ahí va. Me parece Claro. que pasó eso. ¿Hay tensión hoy acá? No, Federico. por lo menos en la foto de la revista salimos, por lo menos. Eso está bueno. ¿Salieron en una foto? Salimos los dos. ¿Sí? ¿En qué foto? Una foto que habrás mandado vos la foto, no sé. De la revista. En la revista Gente, Caras. Donde hicieron la nota. Claro, de Berulandia, del programa. La habrás mandado vos para que la gente la publique en la revista. En la revista. Escuchame, jugamos a farmear agua ahora. Chao, Paco. Ay. Voy a farmear agua. ¡Agua para los fideos, señora! ¡Estamos fideos! Bueno, empezamos con el programa del día de hoy. Recién hoy empezamos. Gente, les encanta. A la gente le gustan las discusiones, viste, internas, le gusta. A la gente le encanta Le gusta saber, todo. saber qué pasa. Porque después Bueno, preguntan, ¿están empezamos. peleados de verdad? Voy de nuevo. Dale, Voy a empezar dale, de nuevo. dale. Bueno, gente, empezamos con el programa del día de hoy. Dale. Sé que les encanta estar del otro lado, sé que les encanta este programa y sé que a mí me encanta que estén ahí. Estoy muy entusiasmada, siguen las reuniones en las plazas de los belunísticos. Así que ya sabes, en tu barrio si hay una plaza, acércate, hacé un grupo de WhatsApp con todos los que compartan las beluideas y tengan material belunístico, se juntan y empiezan a debatir sobre rimas, poesías, hacen un taller de arte. Es muy interesante. Hay quienes te imitan también, ¿no? Voy a Algunas te hacer imitan. presencial en uno, estoy averiguando en cuál puedo ir, pero bueno, voy a hacer presencial en uno. Está llegando, llegó él, un aplauso, llegó él y yo hoy me copié de su peinado, me hice rulos por mira. todos lados. Llegó el gran, el único, el artista que debutó el jueves a sala llena, un éxito rotundo, el señor Alejandro Packer. Mirá, Hola, gorda.
Qué rubia Gorda, preciosa. le dice, todo con amor, Acá no hablamos de las cuerpas. Pero Ah, qué sí, rubia. ¿verdad? Sí, no voy a Sí, mentir. un poco sí, pero con Hablamos amor. de todo. Auspicia este momento Hola. mis amigos de Argemate. A ver. Hola, ¿Esto hola de quién querido. Este es mío. ¿Ah, es tuyo? Sí, sabes que ya me estoy por desnudar porque me vine con una polera, hace frío afuera. Y acá está Estoy muy empezando a tener caliente. calor. Y sí, Packer. ¿Cómo estás? Te extrañamos. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Cómo Bien, fue ay, ¿cómo debut? está el rubio? Queremos saber. Mirá esos rulos. ¿Cómo está el bucle? Mirá esos rulos Mucho que bucle. tenés. Tremendo. Ya me pueden dividir las pantallas, por favor. ¿Dónde está Steve? Por favor. Steve, Y vení de a la saludar. pantalla. Vino. Steve dijo que hoy está dispuesto a hacer la. ¡Upa! ¡Upa! Quiere beso. Pero bien. Ah, bueno. Ah, pero lo hacemos a pelo. ¿Qué hace ahí, Steve? Ay, hola. Chico, la Hola, mi mitad. ¿Por amor. acá? ¿Cómo están? Perdón por la tardanza, pero quiero aprovechar. Bueno, primero gracias por la bienvenida. Perdón por la tardanza, pero le quiero agradecer a Norberto Furman que está atendiendo a mi mamá. Que estamos con unos problemas de artrosis, que se los hiper recomiendo si tenés vos tenés algún problema de artrosis, artritis. Por ahora no. No, Pero por ahora no, es un pero- genio, Furman. Es un genio Furman. Cuando y la bailaba verdad- me ha atendido varias veces por un desgarro Ah, mirá. que tuve en la entrepierna. Bueno, mi vieja justo está también con unos problemas con una pequeña fisura en una de unas vértebras, entonces bueno, la está atendiendo y la puede atender justamente por disponibilidad de mi vieja que vive lejos, bueno, los miércoles, y por eso no puedo llegar a horario y bueno, la tengo que acompañar. Y aparte son los momentos de acompañar a mamá, ¿viste? Nada, cuando uno tiene los padres grandes es el momento también de estar y este es un momento que necesitan que estés presente. Por supuesto. Así que, bueno, Norberto Furman, gracias a su gente, su clínica, porque nada, vamos de canje además. Ay, además te hace para Claro. más espectacular. No, y bueno, entonces eso se hiper agradece. El otro día me olvidé, la No, verdad, bueno, de además agradecerle. mira, el canje a veces tiene mala Tiene mala prensa. pero en verdad Sí. el canje primero no lo puede hacer cualquiera porque No. tenés que ser una persona que tenga cierta llegada. Chicos, ¿hacemos una foto? Sí, por Sí. supuesto. Dale. Y es una Cruzan cámara. Bueno, pero Ah, siempre cruzarte no puedo creer, no puedo creer. delante de la conductora. Interrumpe a la conductora. Sí, qué calor que hace Excelente. acá. Yo estaba hablando algo muy importante. Sí. Porque es una contraprestación publicitaria. Sí, además. Entonces uno tiene que hacer un material totalmente digno y bueno para Sí. realmente recomendar eso, que es un servicio y un servicio de generalmente, bueno, ahora de un mega profesional. De un mega profesional. que es Bueno, también número uno. te atendió a vos por un desgarro. A mí también me atendió varias veces por desgarro. También de las pantorrillas. Bueno, porque a veces bailando, viste que uno, Sí. por más que entrene, la entrada en calor y todas esas cosas que él después te caga pedo. Y trabajás Porque dice con el tenés que estar cuerpo. muy atento a cuidarte también. Sí. Así que bueno, gracias Norberto. Le mandamos un mail y Un lo beso. hiper recomendamos, porque no solamente por canje, sino porque es uno de los muy, muy buenos. Siempre me encuentro con gente muy famosa, que no voy a dar los nombres, pero él viste que atiende muchos famosos. Ya me crucé con varios. Estreno, Ale. Sí, que Vamos hermosa. a contar, la ópera de los 3 centavos Hay se imágenes. estrenó. Sí. Hay imágenes. Ay, ¡No! Ay, ¿Qué pasó? Me Mirá. encanta. Esto es Ay, una producción. Mirá qué fuerza ese hombre. mirá. Mirá lo que es esto. Por favor. Mirá lo que es esto, qué Mirá, level, mirá. por favor. Me Momento del encanta. stream. Ay, chicos, qué calor. Sí, yo me estoy por sacar la Me polera. pongo y quedar loco. con Chicos, todo qué al sol. calor. Escuchame, Ale, contame de qué trata. Vos sos un villano, ¿no? Me Y dijiste. yo soy un villano. Sí. En realidad, acá en realidad, Mirá qué fotón. con Peloni somos las dos caras de la misma moneda. En realidad exponemos dos maneras de mirar la sociedad con mucha ironía, con mucho sarcasmo, de cómo funcionamos socialmente, bueno, acá se expone la corrupción, ¿no? La corrupción de un sistema. Y se expone con tiene mucho humor la obra, tiene Mirá. mucha ironía, muchísima, donde se expone qué es lo que sucede ¿Qué hace, Pedro? a lo largo de la historia. Esto se escribió en el 28, se estrenó por primera vez
en 1928, casi 100 años, y sigue teniendo vigencia, No lamentable, puedo creer. muy a Bueno, nuestro pesar. Pero pará, obvio tuvieron que modernizarla a Se usó- época no, tras vo- época. Sí, se usó en realidad lo que se modernizó un poco es el vocabulario, algunas palabras Claro. específicas, pero después no se modernizó, digamos. Claro. Lamentablemente sigue siendo actual, La historia, sigue la situación es la vigente. misma. Es un Sigue, digamos, lo clásico. que la problemática de corrupción, del aprovechamiento del abuso del poder, del lugar que se le da a la mujer en la sociedad, que se le sigue dando y que a veces se le da y después se le quiere quitar, ¿no? A los marginales también. Qué lindo. Bueno, ahí. Esto es un elenco que cuenta, digamos, el concepto es que es una compañía teatral que se pone a contar este cuento, ¿sí? Por eso vas a ver a algunos de los chicos, inclusive como no hay cantidad de mujeres que necesitamos, que son 12 prostitutas, por ejemplo, entonces son los varones los que también se ponen todo el tiempo estamos todos al servicio de contar el cuento, de una manera muy despojada, porque no es ostentosa la escenografía, es como si fuera un pequeño microteatro dentro del teatro. Mirá. Por Qué eso también original. nos reímos un poco. ¿Por qué se llama la ópera? Porque se ríe un poco de la ópera y del musical, donde en aquellos momentos la ópera tomaba cierta distancia en realidad del compromiso social. Entonces acá, nada, se mofa un poquito, se ríe de usar la ópera y el estilo y el género musical para contar historias, no cantarlas, porque en realidad si bien no son canciones pegadizas, por ejemplo, porque a Brecht y a Kurt Weill lo que le importaba era que vos pienses, ni Ajá. siquiera sientas, pienses. Acá es una batería de información que te interpela, que te da, que te dice, vos estás viviendo de esta manera, elegimos vivir de esta manera, queremos seguir viviendo de esta manera, ¿qué hacemos para que las cosas cambien? ¿Haces algo vos? Porque estos personajes también se hacen cargo de que no hacen mucho para cambiar. Claro. También, Bien, digamos, bien. es autocrítica también, ¿eh? No es que tira la pelota afuera, sino que también hace un mea culpa de... También aparece la iglesia como entidad religiosa, aparece, bueno, el lugar de la mujer que se le daba en ese tiempo, el lugar sobre todo de la prostitución como artilugio de poder también, ¿no? Claro. La policía, digamos, todos los poderes. Mi personaje es un personaje que se aprovecha de la pobreza de los demás. Es más, yo tengo una empresa que tengo que 500 empleados que son mendigos. Sos un tirano. Soy un tirano, que son mendigos, que salen a pedir y a mí me dan un porcentaje. Digamos, Dios. nada que no haya pasado en nuestro país. Nada que no pase. Y que no pase, que no siga pasando y que no vuelva a pasar, ¿verdad? Lamentablemente. Esto igual se dice Londres, pero nada. Pero No, esa- bueno, es en el Sargenta. mundo, ¿no? Claro. Es en el mundo. Sí, porque sí, Debe es tener, en el mundo. Es en el mundo. perdón, debe tener la ironía de los 3 centavos como parodiando Claro. la ópera Así la hacemos low cost. Que ¿no? lo hacemos, Claro. sí. Por eso los 3 Así centavos. Es, así es. Qué lindo, qué lindo. Así Bueno, es. te vamos a ir a ver. ¿Nos contás qué días y horarios? De estás? miércoles, hoy tenemos función a las 20, de miércoles a domingos. De miércoles a sábado, 20 horas, y los domingos a las 19. En el Teatro Alvear. Sí, vamos a estar, pertenecemos al Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires también, así que también la van a poder ver. Las entradas, chicos, son muy baratas, es teatro oficial. ¿Cuánto están, Ale, para saber? Y creo que 30 en arriba y 50 abajo y los Sí. miércoles entrada general. entrada general, Bien. que creo que Claro, son como el San Martín, 17.000 más o menos. pesos. Sí, Creo que 17.000. Entre 17 y 30. Sí, entre 17 y Vayan 30. a ver esta obra de arte Vayan, total. vengan a porque- verla. Porque es Es- muy... Es bueno. incómoda. Yo les aviso. Pero está bueno eso Es también. incómoda, pero bueno, yo elegí hacer teatro Claro. porque a mí me gustaba que el teatro no solamente me entretiene, sino Que me incomode y te deje pensar. que me despierta, que me deja preguntas, ¿no? Que me deja vértigo en la... ¡Ah! ¡Apa! Bueno, también. Esa es la peli. Escuchá, ¿Habría que pero hacer sí, teatro mira, para eso? El teatro, cuando sucede eso, también está bueno pagar una entrada para ir a llenarte de nuevas ideas, de nuevas preguntas que a lo mejor no te haces, porque hay un montón de contenido del que yo he formado parte también, que no sé si anestesia, pero bueno, entretiene, ¿no? Claro. Y está bueno, a veces cuando uno tiene la oportunidad de leer,
vas al teatro y podés leer este tipo de material, que a veces es más difícil leerlo, y al verlo es mucho más fácil de digerir. Feliz día. ¡Feliz día! día! Día. Ah, 16 de agosto, Día Internacional del Feliz Actor y día. Actriz. Feliz día. Amor. Bueno, feliz bebé. día. Acá estamos llenos de Che, actores. y para actrices. festejar nada mejor que... ¿Qué? Simona. ¿Qué le pasó a este sándwich? Bueno, no sé. ¿Quién estuvo rama acá? Esto está mordido por ramas. Pasaron cosas. Esto está Rama. mordido, esto me mordió una piraña por acá. Chicos. Escúchame, te estábamos esperando porque Simona ¿Dónde está el pide, huevo? Simona Oh. pide por contrato tu comilona del sándwich, Por por favor. favor. Plano, llegó el momento. No. Sí, señor. Ay, no sé qué hacer, ¿qué hago? La Coma, usted comilona- coma. O las dos. El de chipá, el de que con harina de mandioca o el con huevo. Con huevo, con huevo. ¡Qué dilema! El huevo ¿qué va a la hago? boca. El huevo va a la boca. Y mientras Alejandro Packer se come el huevo, te cuento que podés encontrar esto. ¿Dónde? En Cabrera 5699, muy cerquita acá de Inc. @simonabakery.org. Dios, tengo dos ineptos marca cañón. Todo me queman. Qué Todo mal, rico. todo mal. Por ahí es el fin con ustedes. ¡Qué rico! Es que me queman y nosotros no operamos las cámaras. Pero anda a llamar a... Por favor. Decilo, favor. ya sé. Cállate. A Simona llamá y pedir una docena de sándwich. Mirá, Bueno, fácil. entonces vos, querido, trabajen. Yo no cumplo ese rol. Ay, Dios mío, sindicalistas Mira, totales. Mira lo que dice. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. Y en la pantalla de dos reyes, el más lindo de Argentina. Para vos, No. Packer. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Gracias. Yadira escribe, no se escribe. Yadi. Yari, un beso. Eternamente Yadi. Gracias, mi amor. Gracias. Tengo que ir a verte, Belu. Ahí dice, me encanta Nito. Sí. También Yadira. Estuvimos hablando de Argenmatch. Y mientras te dejo comer, voy a decir, Vaya, Hoy bueno. estoy con un poquito de furcios. Soy una madre. Además de todo lo que hago, soy mamá. Y eso, bueno, a veces te dispersa un poquito. Tenemos cositas Sí. nuevas para la rutina. Pero para que va a leer un poema. Ah, volvimos con el poema. ¿En serio? Sí. Ah, pero poneme una musiquita. Por favor. Ponele la Gracias. gallina. Por fin llegó alguien que Escúchame. me cuida. Gracias, Packer. Podemos musicalizar con algo de Dolly Parton, así después del poema también No, hacemos... nos sacan de cosas. ¿Por ¿De qué? qué? Por los derechos. Por derechos. Ay, bueno, pueden ¿Por qué? ponernos ¿De un Dolly tema. Parton? ¿Una canción de Dolly Parton? I Will Always Love You. Y te ponen, sí, te ponen el... Ay, ¿Por Dios qué? mío. Porque tienen que ser cosas que sean prescritas hace mucho tiempo. Pero las Llegó el canciones- miércoles. Te las detecta como copyright y te baja el vivo. Ah. Bueno, Ok. Belén Francesi con nosotros. Llegó el miércoles. Se enciende el streaming. La seriedad se fue. Salió corriendo hacia el shopping. Con Packer y Belu, el delirio es total. 2 horas de divague y encima profesional. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Con Packer y Belu. Vos no Bravo. cantenés más. No, pero para la rocola, por ejemplo, Somos ¿no? los Si el otro día escuchábamos la conductores. rocola, Claro. escuchábamos temas de extra, Ricky el panista. Martin, escuchamos... Pero eran Perdón. como cortitos. Ah, pero por eso, ¿no? Pues se puede poner... Claro, lo podés poner un segundito y sacarlo, como hicimos el otro día. Ah, Lo ok. que no podés es tenerlo como de fondo porque te lo detecta y te baja el vivo. Ah, Por mira. favor, señores. Ah, ok. Y el otro día no nos sacaron. No. Y es más, a veces por ahí vos subís el vivo y tenés una canción de fondo Sí. y te mutea todo lo que estás diciendo porque está la canción. Porque está la canción. Ah, ok, bueno. Bueno, solo quería hacer un homenaje a la señora Dolly Parton, que se nos fue. Dolly Partón, partión, se partón, se fue. Se nos fueron también. ¿Quién corre? ¿Quién? ¿Quién corre? Y Ay, ¿en serio? Ay, pero a mí me daba miedo. Bueno, ¿También? chicos, respeto por Con los respeto, que sí. no Sí, están, ¿eh? Por sí. favor. No, estamos quedando, bueno, el último que cierre la puerta en cualquier momento. No, el tema es que después... memorium estamos haciendo. No, pero fue gente que hizo tanto por la música, que dejó tanto, ¿no? Dolly Parton hizo 3.500 canciones. Es un montón. es una ¿Ok? locura. Una persona, no sé si sabían que, por ejemplo, no, ella era hiper humilde, nació de una familia muy humilde, donde la madre le hacía la ropa con retazos, porque no tenían un mango de verdad, sí, y ella no sabía leer ni escribir.
Bueno, y empezó con libros que le regalaban. Ella que fundó un lugar que se llama Harmony Library, que es una biblioteca, Armonía, que es para niños, que vos te podés inscribir, para niños de bajos recursos. ¿Por qué esta música Bueno, así tan porque tremenda? se fue alguien. Es ¿Por qué se triste, Para motivo? música, para chicos que no tengan acceso a la lectura, vos se pueden inscribir y tienen libros gratuitos de hasta los 5 años. ¿Sí? Ella armó esta fundación que hace ese trabajo, además de haber escrito las canciones que hemos cantado mucho y sobre todo, bueno, no sé si se acuerdan de la canción del guardaespaldas, We'll Always Love You, Sí. que fue una canción que fue... Sí. que ella se la escribió en realidad a su socio, que falleció cuando era mucho más joven. En ese momento no fue un éxito y después, creo que 20 años después, fue un éxito gracias a tu amiga Whitney. Un aplauso para Para ella. Dolly Parton. Un aplauso al cielo. Gracias, Aplausos al Dolly. cielo. Porque nos Podemos hiciste... poner karaoke porque no tiene voz. Ah, muy Ahí va. bien. ¿Vos la sabés? ¿La querés cantar, Ale? ¿Eh? ¿La querés cantar? No sé la letra. Qué linda. Y ella, bueno, ella que venía del country también, escribió muchas canciones de country. Bueno, también, bueno, ella fue Tiene como una especie influencia de de country. madrina de Miley De Miley Cyrus. de Miley Cyrus, también. que de hecho era la abuela en el programa, en la Claro. serie de Hannah Montana de la abuela. Era verdad, es verdad, es verdad. Nada, Muchos cambios en películas. muchos. Muy graciosa, muy... Pero Partón, Dolly... Se fue con Pink. No, pero qué linda la música que nos ha musicalizado nuestra vida. La Yo verdad digo, sí, vos claro, con Bad Bunny, mirá Ale. cómo quedaste. Ale, Mirá cómo estás musicalizado. Dios. Ale. Dios, Eso Dios. se ve. Ale, Eso se ve. ¿Qué, mi amor? llegó el momento que te tengo que hacer una pregunta que me ¿De qué vienen tipo? preguntando mucho las personas en nuestro público. Un beso grande a todo nuestro amado público que está ahí siempre presente. Y me vienen preguntando ya hace meses, por así decirlo. Por favor, si me podés hacer un plano mío y de Ale, porque esto es Por favor. un delator de la verdad. Me vienen preguntando, Ale, y Ujú. quiero que me digas, y la cara no miente, vos sos una persona bastante transparente como yo, Ujú. entonces te lo voy a tener que preguntar, porque Sí, me debo al vivo. público y el público está como loco con esto. ¿Puede ser? No lo voy a afirmar, lo voy a preguntar, porque si no por ahí pongo algo de suplicacia y puede dejar la respuesta un poco en evidencia, ¿no? Depende de la pregunta. Ay, qué chiquito. Hoy me joden con esto de Belu grande, los demás chiquitos y toda esta pavada. La pregunta es, chiquito. y ahora puedes hacerlo un poquito más grande, porque va a Más responder. chiquito, más chiquito, La más chiquito. gigante del Más stream. Ah, más chiquito, más más chiquito, chiquito. más chiquito. Se está incomodando. Más incomoda. chiquito, más chiquito. La gigante del stream. La pregunta, Ale, es, Sí, señora. Sí, señora. Hagamos eso. ¿Y señora? Sí, señora. ¿usted está? ¿Usted está? Está enamorado. ¿Cómo se supo? ¿Usted está enamorado? ¿Cómo se supo? Cupido flechó su corazón en este último tiempo. Sí, es que fue más... No fue una flecha, fue un gargajo. Está escupido. No, Rama, te estupidez? fuiste al carajo. Y ahora podés agrandarle la imagen para ver si su rostro dice la verdad. Su rostro dice la verdad. Sí, este cambio de look repentino, la piel. Está enamorado. ¡Chicos, está enamorado! Bienvenido al amor, Packer. ¡Encontró el amor! Sí. Bienvenido al amor, Packer. Qué alegría. Hay que festejarlo ¡Quiero esto. conocerlo! Hay que festejarlo No, esto. chicos, ni yo lo conozco. ¿Cómo, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo? Ay, se nos va Packer, se nos va. Se va. Pero estábamos ilusionados de hacer una cena entre todas las parejas, ¿no? No, me parece que por ahí. Chicos, me ahorgué, Yo entiendo lo que le pasó. Por ahí, este desafío
de la ópera de los 3 centavos, la adrenalina de los ensayos, los vestuarios, esta pasión le volvió a generar ese aura que tiene ahora de un hombre enamorado, pero por ahí está, yo me equivoqué y está enamorado de, ¿Pero es alguien del elenco? de lo que está No, haciendo. nunca. ¿Cuál? No, ¿Un chicos, no hay que productor? mezclar, ¿eh? Nunca. No hay que ¿Un mezclar el productor? elenco con amor, con no. Nunca, ¿eh? Marcelo, el productor. Pero no era del elenco. Ah, ¿Iba más? enamorado, totalmente enamorado. ¿De quién estás enamorado? No. Pero pará, si tuvieras Ustedes vieron que te como manda las una fotos? escena el miércoles pasado hubo una escena de amor acá. Sí, por eso. Sí. Te vimos muy entregado al amor. Muy entregado al chocolate en rama. ¡Upa! Igual hay cola de gente que quiere repetir la escena. No sé si vos estás predispuesto. ¿Conmigo o sinmigo? Con vos. Contigo Con a la Tortuga. distancia. Primero la tenés que repetir conmigo, pide el público. Sí, sí. Porque me acusan de que me tenté. ¿A vos te parece? No, no, de yo que- no me ¿De que tenté. te tentaste en qué sentido? ¿Tentaste de De risa, dicen Ah, que me ok. tenté. No, pensé que te tentaste para hacer algo. No, dicen que me tenté. Bueno. Pero en- sí, la vamos a hacer, la seguimos haciendo la escena. No, chicos, la el vamos amor... a hacer. ¿Quién está predispuesto para hacer la escena? ¿Está Rulo? Bueno, Rulo. vengan a la fila. Rulo quería Vengan ir. a la fila. Cuando llegamos. Y ¿Estás ¿Estás Sí. preparado vos? Steve ya Escúchame. tiene el ok de Sofi. de las de Ah, Sofi. ¿le dio el ok? Se lo Sí. digo. Bueno, entonces vengan acá a la fila, por favor. ¿Vos, Fede, favor. vas a participar? No, todavía no. ¿No estás preparado? No, todavía no. Sí. Estoy un poco vergonzoso. ¿No te deja Vicky? No sé, ella me deja, aparte de mi trabajo, pero yo estoy vergonzoso. Ah, bueno, si es por Ah. plata, entrega al Pero, novio. Claro, es algo profesional. Pero pará, te Todo hacemos por- canje por una Por un chipá. chipá. Pará. ¿Querés? Me gustan más las facturas. Bueno, por unas facturas. Dale, rellenas. Se pone colorado. Chicos, Ahí pone colorado. debe ser que le pasa algo Mirá. más allá. Por eso, Porque pero a yo veces- dije, no estoy preparado. Alguna zona de él Porque que se quizás, pone claro, incómoda. quizás termine un poco enamorado de Packer. Oh, Claro. Acá hay una revelación fuerte, chicos. Porque un actor, cuando no puede hacer una escena, que es una entrega total. Yo, en la obra, Ricardo es Miguel Ángel Cheruti, es mi ex marido. Sí. No. Yo, bueno, a veces Sí. lo tengo que besar. Ah, bueno. Es mi ex marido. Y ahí yo no siento nada porque soy una actriz. Pero vos, Diciendo que estás sintiendo cosas por si Packer. estás sintiendo algo, me preocupa. Y es que esa melena rubia un poco me Y eso que todavía no... descoloca. No. No. Y eso que todavía no la... Alejandro. Todavía no la sintió. Alejandro. Te da miedo, te da miedo. Y bueno, es impactante. Es intimidad. Igual Claro, es yo no intimidante, beso por- Packer. Es Es un tipo lindo, Da. Packer. Ay, Qué lindo que sos. Se habrás usado los baldíos ahí de Tenés Epa. una ¿por qué lo dejan chiquito? En Rosario. Se habrán usado los baldíos en Rosario, ¿no? Pero- Sos un chiquito lindo, Packer. No Mira, mira. sabés, en la Florida. En la Rambla, En el Monumento a la Bandera, Monumento a la Bandera, en Ahí el va. Parque Si la Independencia. antorcha hablara. en los galpones de tren, también. Éramos tan pobres, decía Olmedo. Escuchen, Claro, la cosa que habremos hecho nada más por un pancho y una cola 12. Que no eran. Que no era ni cola siquiera 12, coca. era una Cola gaseosa 12. que la tomabas y quedabas intoxicado un año. Claro. Bueno, Bueno. acá se develó algo que por ahí intuíamos, porque vuelvo a repetir, no, cuando generalmente una actriz, justo hoy, Hoy, el día justo del hoy. actor, de la actriz, cuando un ¿Tengo un actor problema de pelo? Está esa o una melena. actriz se incomoda con el compañero, Sí. es porque pasa algo más, porque si no, no tenés como profesional por qué incomodarte. Meryl Streep, hablando de una película, la primera película que le tocó filmar con Robert Redford, Mm. dice que a la quinta escena que le tocó filmar con él, se enamoró perdidamente. Sí. Wow. Perdón, Sí, sí, sí. Así declaró hace Pasa. poquito, ¿eh? pasa un poco en nuestro medio, ¿no? Sí. Que cuando te toca mucho un compañero... Primero voy a decir algo, yo por contrato no beso a nadie. ¿En serio? Sí. No, Pero eso ahora era lo un está- chiste. Ah. Porque me pidieron, pero dije, no. Tuve, No. pero bueno, yo por otra historia. Porque soy como Lolita, ¿cómo era la actriz? Lolita con- Torres. Lolita Torres. Sí. Sin besos ni desnudos. No, yo no Pero- beso. Y como dijo Moria, a mí nadie me toca el culo. Escenario. Sí, a mí nadie Ah. me toca las partes Eso dijo. y tengo cosas que pongo en los contratos. Bueno, pero Muy al bien. margen de mí, Ujú. estamos hablando de vos. Sí.
y estábamos hablando de que a veces pasa que cuando te toca mucho un compañero en una ficción o en una obra hay como una química de un amor platónico, ¿no? Y como que, sí, de a poco como vas, quizás nada, terminás de trabajar, terminaste la temporada y no pasó nada, pero hay como una sensación ahí como de ¿Y eso coqueteo, te pasa? de miradas, ¿no? ¿Eso te pasa con Packer? Eso me pasa con Packer, desde que arrancamos el programa, cada vez que se come el vigilante, ahí me pasan cosas. Cada vez que se pone el sándwich de miga de huevo en la boca. Confesión. Chicos, es una gran confesión esto. Mirá lo que te seduce. Por eso yo Es- deseo que venga el momento de Bakery, porque se va a comer algo. De Bakery. De Simona Bakery. De Ah, perfil, de de Simona. perfil. De Simona. Por eso siempre espero ese momento. No, Mirá. fuerte esto, chicos. Nos van a levantar del aire. Están subiendo los productores. Nos van a echar. Ahí Ahí dice, está. estoy subiendo, dice el polaco. Estoy No. subiendo al Ay, estudio. Dios mío. Simona, me volvés loca. Bueno, empezamos Bueno, con no. las escenas, Sí, gente. todo esto era para llevar caro. Dale, Poneme dale. la música de Mirá, amor mirá, de la yo de novela. amor. Vamos. Mira, Empezó nuestra novela. Mirá, mirá. mirá si no le pasan Mirá, cosas mirá, a todos. empezó la Mirá. novela y empieza así con estos dos extras cartoneros. Mirá, Mostrá a los pobres que hacen todo para... Están en el boliche bailando. Miren, hacen todo para que los muestren y nadie los muestra. Steve está dormido. Mi Arturo Puig. Dios, Quiero chicos. que seas mi Leopoldo Torres Nilsson y yo tuve ese labor. Bueno. Graciela Borges, Qué papá. amor antiguo. Todo el día cartoneando. No tan vintage. Mercedes. Bueno, está Tini, no sé. volviendo lo vintage, de hecho vamos a hablar de eso. Chicos, ¿qué pasó con Tini? ¿Qué pasó con Tini? ¿El padre? ¿Cómo dijo? No se dice Esas eso. cosas no Mira, se ¿verdad? hablan. Nosotros no somos un programa de chimento, somos un No, no programa de hacemos chimento, culto. no. Se comenta como aparentemente se dice, pero no. Somos un programa que el productor hace la rutina y no la hacemos. Bueno, Sí. perdón, estoy hace una hora diciendo que empieza ¿Vamos con la el escena? formato de la novela. Dale. Por favor, poneme la música de novela. Ya. Upa. Nah, pero ese es el padrino. No, el padrino no. ¿Qué hace con eso? Dale. Que parezca un Me parece. Farmiame aura. Gerardo. Hola. Federico, ¿por qué no querés hacer la escena con el señor? Sí. Estoy enamorado de Packer. Está enamorado de Packer. Del paquero. Qué bien nos sale esto. Estoy enamorado del paquero. Escuchá. Una del Paz Martínez, tiene tal cual, Roberto. Bueno, poneme un tema de amor, dale que Gracias, vamos Roberto. a empezar con la novela, querido Tema de Steve. Paz. A la cola los extras, a la cola. Roberto, gracias, Fila, fila. Roberto. Fila, a la fila. Bueno, hacé la voz porque acá ¿Qué el les show, pasa, señores? el show debe continuar, lo lamento, se Hay repiten gente, los extras. hay gente que muere por un bolo y estos no quieren salir. Dale, se repiten los extras. Vamos. ¿Vos vas a participar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, se te fue el miedo. Claro, claro. Se le fue el miedo a Era Federico solamente Aquilano. para- Vamos. Vamos. Primera escena. Era para hacer la introducción a la Vamos, situación de primera escena. escena. Claro. Ya que hablamos Bueno, de introducción, vamos a introducir. Vamos a introducirla. entonces. Primera escena. Belén con Packer. Segunda escena. Dale, Packer con Federico. Tercera escena. Extras a la deriva. dale, vamos. Bien. Allá, Allá. allá. Allá, querido. ¿Qué estás dormido? Manejame las cámaras, querido, por favor, te lo pido. Pero no. Ellos dos. Sacame a Federico, por favor. Que no para de cartonear. Primero ellos dos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está mal este hombre hoy. Ahí va. Eso, ahí está. Dale, Guadalupe, dale. ¿Viene Guada también? Sí, viene Guada. Sí. Ahí voy, Ahí va. Perdón, ¿me alcanzás el Jabón. jabón que dejé en la ducha? Uy, yo solamente quería el jabón, nada más. ¿Vos qué querés? Bien. Bueno, Bravo. casi. Bravo. Igual el texto era... ¿Había texto? ¿Había Quiero que- texto? Sí, había un Ah, texto que ¿cuál ella se era? da vuelta y le dice, haceme el amor. Tengo muchas ganas de hacerte el amor. Sí. Es- Ah, no era, necesito hacerte el amor. bueno, entonces después del jabón Necesito necesito... hacerte el amor. Ahora Enjabonada. Necesito hacerte Ahora el que amor. me lavé, necesito hacer... Chicos, yo voy a ensayar Dale. para el miércoles que viene. Y Sí. dejo en mi lugar
a los que siguen, ¿eh? Por favor, Vamos, dale. atentos, concentrados, repasen sus líneas. ¿El texto lo dice Ya. él o lo digo yo? El de Necesito hacer el amor. ¿Quién lo dice el texto? Como vos quieras. No, yo para saber, para no pisarnos. Dale, bueno, dale, decilo vos. ¿Qué tal? Permiso, ¿eh? Decilo vos. Bueno, ¿lo digo yo? Bien, vamos. Pero yo te voy a decir algo antes. Dale. Entonces vos me das el pie. Dale. ¿Vamos más para acá o viene la cámara para acá? A ver, la cámara, ¿qué va a hacer la cámara? ¿Qué va a hacer la cámara? Ahí. Yo voy a estar leyendo mi guión, ¿sí? Sí. Uy. Se me cayó el jabón. ¿Te lo alcanzo? ¿Viste el actor que Estamos tiene? sintiendo. No, va de nuevo. Es simple, es claro. Es así. Es así. Está tirando chivo ahí. Esa- Bien, vamos. Es simple, Bien. es claro. Es más insinuación y ese pequeño texto que otra cosa. Sí. Ah, ok. Pero estamos llevando a la escena el clima para que diga. Claro. Necesito. algo, una palabra. Bueno, va de nuevo. Una última oportunidad y si no tengo que volver a hacerlo yo. Dale. Era eso, ¿no? El texto era ese. Era ese ¿no? ese ¿Está bien? texto. ¿Está bien? Está bien, Pero no estás muy convencido. No. A Ezequiel no le gustó. Hubo una falla letal. ¿Cuál? Totalmente letal. ¿Cuál? Que ¿Cuál? quedan despedidos. ¿Cuál? Le dijo Packer. Es una novela, es Hace otra persona, no es personaje. Packer. Ay, bueno. Pasa que. Debe haber dicho Packercito. Packer sí. No, Packer, sí. tiene que decirle Packerman. Rodolfo, otro Packerman. nombre, es una actuación. Pero por ahí el personaje se llamaba Packer. No, ustedes no traten de defenderlo. Claro, podía porque haber sido él le diga- Claro. mi biopic. Claro. Él mezcló Es la biopic de Packer. ficción Claro. con realidad, ¿entendés? Claro. Y vos, ¿te enamoraste del personaje o de la persona? ¿Qué pregunta esa? Claro, ¿no? esa es la pregunta ¿Qué pasa? siempre. Esa. Un día yo a mi marido me dijo... Ojo. Ojo. Un día yo a mi marido le dije, ¿amás a Belén? ¿A Belu? ¿O a Belén Francesco? Son un montón encima. Son varias. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo? ¿Qué te Igual dijo? un fiestón tiene todos los días. Está bueno. Depende cómo uno lo Y mire. me dijo, a todas. Pero Esa. sobre todo, A vos. a la Belén que está acá, que cuida a los chicos, que está en casa. Ah, la sirvienta. A la gauchita. La Jitse. A la- Esa a la que Ishire. No Qué quiere, lindo no ese quiere amor. pagar, dijo, me sale, hago 3 por 1. A la que cocino. Mentira, no Sí. cocino Qué nada. lindo ese Claro. amor. Igual es cierto eso, ¿no? A veces por ahí pasa que en las novelas se enamoran, pero se enamoran un poco del personaje y no del actor o de la actriz. Después pasan cosas. ¿A No vos te sé, habría pasó? que preguntarle a Vicuña. Claro, por Ah. ejemplo, ¿viste? Por Chan. ejemplo. Chan. Entre otras parejas, ¿no es cierto? Escúchame, Steve, ¿me pones esta cámara que me encanta, la que nos toma de abajo? A ver cómo Tomame de estamos abajo. hoy de papada. Tomame No, de abajo. dale, sos cruel Esa, vos. mirá. Uy, Mirá Mirá qué yo lindo qué que bien que estamos estoy. mirá, hay fotos. Ay, hay fotos. Mirá. A ver. Mirá, ¿qué es? ¿Foto de la obra? Fotos Ese de es la Peloni, obra. ¿no? Ese es Peloni. Claro. A ver. Ahí está, ahí sale bien. Y ahí sale Divague. Bueno, podemos seguir con la rutina del día de hoy. Me encanta, me encanta. Por favor, vamos a la Gracias, rutina del Titi. día de hoy, que es espectacular. Espectacular. Ezequiel estuvo hasta las 3 de la Sí, mañana sí, haciéndola. Se rompió el... Ya no se me ocurre nada, chicos. No, está despedido. Sí. Es la única persona que despedís y se queda, por eso. No. No, ¿qué? No, ¿cómo? ¿Qué dice?
Bueno, contanos. Bueno, sí, Contanos. dentro de la rutina íbamos a hablar hoy también, por ejemplo, con el estreno de Popstar. ¿Vieron Popstar? ¿Estuvieron Ay, viendo sí, algo de lo eso? vi. No. ¿Leyeron? Vi un poquito yo. No. Bueno, era un programa que se esperaba después de casi 20 años, ¿no es cierto? De la primera edición. ¿Cuánto? 20 años, de donde salió este gran banda Bandana, ¿sí? Y después se hizo otro donde Mambrú. Bueno, Mambrú. Sí, hubo algunos comentarios sobre eso, algunas participantes estuvieron desconformes y a raíz de eso salieron algunos memes. Tenemos A ver. imágenes, ¿verdad? Y Memes. videos para ¿Podemos mostrar. verlos? Me A encantan ver. los memes. ¿Tenemos los videitos? Tenemos los videitos. A ver. Mientras les cuento que, bueno, se anotaron 15.000 participantes. de las- 15.000. No. 15.000. ¿Cuánto talento, cuánto deseo de qué será? ¿De arte o de fama? Porque no es lo mismo querer ser famoso que querer Ser artista. mostrar tu arte, ¿no? Son dos. Otra cosa. Sí. ¿Eh? Yo, ¿Más fama? yo creo... Escuchen, no, pero escuchen esto, subí el volumen. Estas son las versiones en vivo. Gritan. Claro. Según estos videos, era de fama. Papá. Ella es culpable al que me quieran venir a buscar y me quieran castigar. Bueno, pero hay que ir ahí, por ahí se pusieron nerviosos, yo los banco, ¿no? Sí, 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 claro. Según estos videos, algunos eran deseos de fama y muchos otros, que tampoco que no se ven ahora, deseos de mostrar su arte, porque había cantantes muy, 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 muy buenos. Mi De esos amor. 15.000 quedaron... ¿Pero qué idioma canta? No La chica entiendo. estaba resfriada, después habló 0303456. 6. Estaba resfriada, dijo, por eso se sentía un poquito como descolocada. No, escúchame, Ay, 15.000. qué fuerte. 15.000 Pero bueno, aspirantes, 15.000 pará. aspirantes, de las que llegaron al estadio solamente 3.000. 3.000. Ah, Bueno. Y al primer programa dentro del Perdón, coaching... ¿gana una sola? No, es una banda. Una banda. Supongo que serán Ah, 5 o una 6. banda. Es Y una la girl forman band. la banda. Claro. femenina es. Femenina. ¿Y Femenina. entonces los varones? No, eso era es un- otro programa diferente. Este Claro. es solamente de mujeres como fue Bandana. Ah, no, Era- porque era ahí, un- ahí vi un chico. Era un audicionando. elle, era un elle. Claro. Ah, ok, Era ok. un elle, claro. Ok, estaba Este- abierto también, ok. Claro. A mí me parece que es muy difícil presentarse, estar ahí, que vas a salir en la tele por primera vez. Sí, un montón Debe de haber cosas. algunos que van de cartoneros, que quieren figurar y ser famosos. No, esos tener- vienen acá. No, también no van a ese está programa. todos ahí. Es más, no lo No, viste. vienen acá, ¿no vienen viste a los todos chicos? acá. ¿No los viste con peluca? No los van a chicos audicionar ahí? allá. ¿Entendés? Yo lo vi a Ezequiel ahí, está la imagen de él. ¿De Tenemos- quién? ¿De tenemos Ezequiel imágenes. se presentó con una ¿Procopio, peluca la Como rubia. tengo 25 años yo ya la pasé. Ah, pero el doble, por eso. 25 por 2. Aparecí 2 veces. Escúchame. No, pero de verdad. A ver, me gustaría saber, las instancias eran, ¿vos mandabas material primero? Mandabas material. Sí, de ese había una material selección de quedabas- material. Claro, quedabas preseleccionado para el estadio. Ah, ok. Después de ese estadio, en ese mismo día elegían las 250 aspirantes que quedaron para seguir al próximo encuentro, que sería ya en el estudio. Claro, ya participa como del programa Claro, de la donde búsqueda. iniciaría el programa donde la búsqueda final, que es una banda de 5 o 6 chicas, todavía no se sabe, Ajá. que van a convivir, como se hizo con Bandana. Van a Ah, convivir ah, o Así sea que que- un gran hermano. No, eso es nuevo. Es un reality. En Funciona. Bandana no convivieron hasta después que se hizo la banda. No, si salieron del programa con la casa. Había una casa de Bandana. No, eso fue otra edición que se llamaba Escalera a la Fama. Operación Triunfo. Operación Es Triunfo. verdad, era el otro formato. Otro formato. Era el otro formato. Lo que están Es haciendo verdad. es mixear los dos. Estoy seguro, después voy a Claro. chequear. Estoy seguro que estaba la casa de Bandana porque recuerdo a las chicas recorriendo la casa de muchos colores. La casa. Pero vos estás seguro, pero no es así. Estoy recordando. No, Sí. eso es cuando estaban por formar la banda, fueron como una semana. Ahí va. Ahora van Ahí va. directamente a como instalarse. Tipo, Claro. Nosotros recién nos distrajimos como niños en Ya el los vimos. Sí. colegio y nos sacamos una foto. No, Igual pero- quiero decir algo, Sí, Belú. que estas chicas que se presentan, ¿Me conseguís algo? porque, Por- bueno, tenían que sí o sí ser mujeres, era una... Sí, porque se está buscando la girl band. Es- Claro, ah, la es una- Girls Band. Girls Band. Bueno, obviamente, como en todo concurso, está también el que sueña con salir aunque sea un segundo en la tele, el famoso Sí. minuto de fama. Exacto. Entonces, por eso vimos tanta versatilidad, por así decirlo, ¿no? Sí, Vimos ya. de todo, porque obviamente que ellos no se lo iban a perder. No, claro. Y también está el que quiere y sueña realmente tener su momento, que conozcan su arte y su voz, que es un don. Sí, Entonces había de todo. ¿Hay más para ver? gracias. Ah, Igual, gracias.
No, era Pero eso. igual lo que ustedes mostraron recién, lo que nos mostraron recién, a ver, también hay que decir que uno como que ha hecho un montón de audiciones en circunstancias también difíciles, cantar en un estadio, en ese contexto, con toda la gente, porque calculo que ahí no habría ningún tipo de silencio alrededor rodeando No, cada uno Escuchaban la pista con auriculares. sus auriculares con la pista. Y además la cantidad de horas que Bueno, estuvieron esperando. Eso, ¿saben cómo agota? Para Eso cantar. te deteriora la voz también, La te hace ansiedad también. la ansiedad, el nerviosismo, el frío que habrán Cansancio pasado. Sí, obvio. Digamos, y toman frío en la voz también. No, todo. Y aparte la voz se cansa en la espera, en la desesperación, La ansiedad, sí. de la ansiedad. Fue como, digamos, Yo creo también que llega... Muchas llega- fueron a buscar como su minuto de fama Sí. y otras no pensaron que se iban a ser tan virales. También. Claro. Pero esa nena que está toda montada, hasta con uñas, digo, ¿a qué hora arrancó, pobrecita? Porque No. eso habrán sido citados a las 8 de la Y mañana. hay muchos que arrancaron 3 de la mañana. Claro. Haciendo fila. Yo me puse a ver casting y cosas. Y a lo mejor le habrá tocado pasar Muchas con que se vinieron de- a las 4 o 5 de la tarde. Imaginen esa cantidad de horas. No, y más los viajes. Es un porque poco- muchas vinieron en micro, Sí. en viajes No de noche, larguísimos. Es un no poco- a las 8 de la noche, Una vino de de Chile. 8 a 8. Una de las chicas vino de Chile para audicionar. No sé si estaban en buenas condiciones, no sé si estaban cuidados como American Talent. Bueno, les deseamos buena suerte a todos Buah. y que realmente puedan Sí. cumplir su sueño y puedan llegar donde quieren estar. Y las que fueron para aunque sea ser virales también, porque lo lograron, porque hay un montón de viralizaciones de chicas que quedaron, otras que no quedaron. Así que bueno, yo les deseo todo lo mejor, Ale también y Sí, Fede también, por ¿no? supuesto. Es una competencia y es parte de la Es una competencia. competencia. Sí. No, a veces sirve solamente la visibilidad, te sirve un montón. A veces, bueno, Bisbal no ganó. Por ejemplo, en la Claro, Operación Triunfo, no lo ganó. él salió segundo Segundo. o tercero, ¿no? Segundo. Segundo, no Sí. ganó. Y yo lo imité. Ave María. Yo dije Ave Yo lo María. estoy imitando. Pero acá también pasó con Operación Triunfo. Sí. que En el primero ganó Claudio Claudio Basso. El que se Sí. hizo más famoso fue Pablito Tamanini. Es Es cierto. verdad, Mirá. Pablo Tamanini. Y ahora está Sí. en la conga. Es Yo verdad. me surge pregunta a mí, si no fueras Belén Francese hoy, si no fueras Alejandro Packer hoy, Ah. ¿se presentarían a una audición así? Sí, yo hoy sería Britney, por ejemplo. Pero pará, yo Totalmente. de canto he llegado a la final de un Cantando por un Sueño. Muy bien. Pero lo mío fue más también, nobleza obliga, tengo voz nasal, pero la estuve trabajando mucho esos meses en la competencia y fue jugada más con la interpretación Claro. de los temas y Sí, cada sí. uno va buscando su recurso, que con la voz, que no es mi gran fuerte porque considero que el canto no es... Puedo defenderme bien cuidada en algunas cosas, pero no es mi fuerte. Entonces, me parece que justamente en esa no me presentaría yo. Claro. Pero porque quedaría muy expuesta a algo que no es muy lo mío. Claro, porque cuando es un ¿vos? concurso de cantantes, Claro. acá se están buscando cantantes. Una buena voz. Profesionales de la voz. Están buscando también chicas Cuando- que puedan bailar, que tengan actitud. Que bailen también. En el cantando estaba el famoso, que a lo mejor podía ser afinado, que tenía a lo mejor algo de herramienta. Más con los Combinado con un cantante. En Sí, general además ustedes estaban con- combinados con alguien, sí, profesional, preparado, con No. profesional de la voz y un coach. Un Entonces, coach. ahí estaba la atracción en realidad del programa, ¿no? Que es otra instancia que buscar cantante, ¿no? Que buscar Claro. el cantante ganador. No es fácil cantar con alguien que no canta. No, Además, es muy complejo, pero además con además. semejantes profesionales, Sí. ¿no? Los mejores Sí. del país. Es Sí. muy difícil escucharte mal o verte mal, Sí. porque el desafío de esos concursos es que te preparan para que te veas bien. Sí, lo mismo con Em, el baile, hemos visto en el bailando, no sé, por ejemplo, yo lo pongo como ejemplo porque a mí Federico Val Sí. me pareció un buen ejemplo, Sí. un chico que en su vida había bailado. ¿no? Y salió en una Y la- masterclass. Claro, Y el boxeador que ¿verdad? ganó, lo terminó ganando. ¿Cómo era el Bueno, boxeador? Ah, No me acuerdo. cierto. Si lo sabes capitalizar, bueno, Maravilla... No, no, no. Sergio Maravilla Martínez. sí. No, no, la mole mole. La mole mole. No me La lo digas mole que me mole. descompongo. La mole mole. Pero Me si no- descompongo porque me ganó a mí en una final y me descompongo en una Después semifinal. ganó él, ¿no? ¿En Y serio? me ganando descompongo de la bronca, pero porque si hay algo que no tolero es perder en una competencia. No. Todavía me pasó en el 2010 y todavía me duele. Suelte. No, bueno, porque también en Como ese Yuyo de tipo- Gregorio también, que él hasta la bolita quiere ganar.
No, sí. ¿Viste? Yo Yello sí. también Sí, es sí, tremendo. sí, No, me pero encanta. en ese tipo de realities, que yo estoy enormemente agradecida porque son unos formatos extraordinarios, sobre todo que ahora no están, en esa época también se buscaba muchos factores, no era solo, era un reality y él hacía un buen show, yo también, si no, no hubiese llegado a una Claro, semifinal, ¿no? Más allá de las elecciones de la gente, me Claro. parece que son programas que si sos pillo, tenés que ¿Por dónde ganar? tenerlos, ¿eh? Ah, ¿por dónde? La estrategia, ¿por Bueno, dónde Mariano, ganar? Claro, Mariano de la tenés que- Canal también. ¿No es ¿Eh? cierto? Mariano de la Canal supo aprovechar también su momento. Sí. No, bueno, pero yo digo que sí. también tenés que aprovechar lo académico, porque tenés Sí, realmente claro. los mejores de Claro, este país, claro. en coach de baile, en coach vocales. Entonces, Sí. si vos justo tenés una base, y yo lo tomé siempre como una gran masterclass, o Sí, sea, así decía, fue, bueno, yo así fue aprovecho. para muchos. Eh, Es una escuelita. Es una Es escuela, una es una gran escuela, escuela. es una gran escuela. Pará, también se acuerdan de la escuela que tenía el programa de Susana también, que era, tiene como La una de escuela- circo. Esa, ¿no? La de circo, que sí. tenían gente Te muy buena preparaban. y terminaron haciendo cosas muy lindas, Claro. algunos actores Después, conocidos. Sí, son armas o sea, son aprendizajes y Sí. armas que no te las quita nadie después. Así es. No todo el mundo piensa como yo. También hubo casos como el que vos citaste recién, que bueno, por ahí quería... Ay, no lo solo- nombrás, no lo ¿Eh? nombrás, no lo podés ni nombrar. No lo puedo ni nombrar. No. Por ahí solo querían fama, quilombo, estar un rato. Claro. Pero bueno, también es respetable ¿Qué se porque puede esperar? de un burro Qué una- más que una Mi- patada. Mi amor, pobrecito. La cara que puso, me acuerdo de la cara. Moria se lo tiró así con la mejor. Y la cara que él como que... ¿A que- quién? ¿De quién a hablamos? la Mole Moli, Ah, la porque Mole ahí Moli. fue lo... Basta, no lo También quiero el nombrar más. meme de Moria. Yo hablo completamente de usted, me trata de boludo, yo lo trato de boludo. Fuerte, ¿Qué? muy fuerte. Perdón, solo Moria. vos... Ah, eso no me acordaba. Sí, y después le dijo, usted huele a bosta. Huele a No. bosta. Yo como caballo y usted huele a bosta. Ahí a la No. cámara, a la Bueno, cámara. qué pelea Che, y fuerte. hablando qué de, pelea hablando de canciones, seguimos con Perdón, Argentina. un día podemos poner un compilado con todas las peleas del bailando. Sí, sí, Genial. Sería fantástico. Sí. Sería, Qué gracioso. sería hermoso. Qué formato que amé. Sí, Que sí. amé. Hermoso. Que amo. Hermosa. No, dice Guada. No, dice Guada. ¿Por ¿Por qué qué no, no? Guada? ¿Qué te.? Nos Ah, lo ¿en bajan. serio? ¿Qué ¿Pero qué pasa? pasa? Yo voy a hablar con las Ay, nos bajan autoridades. todo. Pero vamos, nosotros hablamos con Pachano directo. Quiero agradecer. Ah, le quiero mandar un beso a Pachano. Un besito, Aníbal, te queremos. Ponete bien, Aníbal. Te queremos. Dale. Dale, gorda. Beso, beso. Besitos, Aníbal, te queremos. Chicos, quiero agradecer. Basta, no si hay miseria que no se note, dale. ¿Qué es eso? ¿Qué Escúchame. ¿De quién es? ¿Qué es eso? Qué pobreza. Qué pobreza. Momentos íntimos. Escúchame. Escuchen, no, quiero agradecer a Gastón y a Cristian de Dos Reyes Stream y a De su- Dos Reyes. de Dos Reyes Stream Inc. Que vinieron, no sé si a vos te fueron a ver al teatro. Ale. No vinieron. ¿Todavía no? Todavía no vinieron. Bueno, a mí vinieron al debut No. a verme. ¿Y qué te llevaron de Me regalo? llevaron, escuchen esta porque es mundial lo que me reí. Me trajeron unas flores Sí. divinos, pero En Corona. amarillas. No, chicos. Amarillas. A un debut. Chequémoslo. Casi no las dejan entrar al teatro. Bueno, para la gente que está mirando y no sabe, el amarillo es como mala palabra en el Claro. teatro. Es mufa. Y yo, Pero si Roviralta le regalaba a Susana, ¿te acordás? Sí. bueno, así Que le terminó llenaba. Rovilalta. Y así terminó con Ay, 8 así millones de dólares. Y Floricienta cantaba Flores Amarillas y así terminó No también. importa, pues. Bueno, Un pero esto cenicero, es pero... una jerga del teatro. Los muy cabuleros. Yo, para mí, Carmen rompió con todo eso porque hizo Bravísima con un final de amarillo y negro espectacular en el cual fui parte. Un éxito ¿En rotundo cuál era? en el Atlas. ¿En cuál? En el Atlas de Mar del Plata. En Bravísima, no. En Bravísima, Bravísima. sí. Ella rompió ese mito y salió. Pero bueno, me dio mucha risa porque ahí la gente del teatro del multiescena me decía, che, te trajeron unas flores. Y yo, mándamelas al camarín. Y no me las No. querían entrar. Afuera. Mándamelas igual, les dije. Así que bueno, gracias, chicos. ¡Qué Y me bien! dicen, obvio, no sabían, ahora ya aprendieron. Total. Ellos son del streaming, no son del teatro, ¿entienden? Otros códigos, sí, otros Ay, códigos. pero bueno, fueron muy, muy originales también. Bueno, los queremos nosotros. Los queremos. mucho.
Ahora van a ir a ver a Ale, me dijeron. Y sí, bueno, a mí con champagne me ponen Bueno, mimosa. a él llévenle un champancito. ¿A vos, Fede, estás en el under? No. ¿Todavía no? No, ya no hago under. No, estuviste haciendo Ya no. under. Sí, sí, no. No ya contradigas a la conductora. no, sí, pero de momento no estoy haciendo nada. Cuando esté haciendo los voy a invitar a todos. Pero Bueno. si a mí me dijeron ¿Cómo que nada? estás ¿Y esto qué es? haciendo... Teatro, ¿Irrespetuoso? pero No, teatro. Esto. Pero me preguntó de teatro. Pero A mí me dijeron que haciendo. estás haciendo Haciendo, cosas. sí, estoy haciendo un hermoso programa los martes y otro hermoso programa los miércoles que se llama El Divague Total junto a Belén Francesi y Alejandro Packer, que la paso bomba y estoy muy feliz. El de los martes no queremos saber nada, no nos interesa. ¿Qué es el de Ustedes los se Yo martes? lo voy a contar en mis redes después. Bueno, ¿cuáles son tus redes? Mis redes, @Fede Aquilano. Ok, Ahí pueden y encontrar todo pongan lo que las hago. redes de cada uno abajo, por favor, porque la gente las pregunta Claro. Sí, te Las preguntan en la calle todo el tiempo. todo el tiempo y acá, mira, en el chat. Queremos Top saber chat. las redes de los chicos, dice ahí. Ah, ¿para qué tenemos Las número de redes de teléfono todos. también ahí del Claro. Divague Total? Sí. Sí. 11-5-665-310. ¿Lo leyó bien? Sí, falta un número que es 06. Ah, 06. 06. No, Sí, pero está ¿por qué? cortada la imagen. No, chicos, es joda. ¿Por qué no ponen bien el teléfono y le sacan un número? No, porque no, es No, por el está agrandada tamaño. la imagen y está cortado ahí. Bueno, el pero que lateral. lo prolijen. 11, porque si no la 5. gente nunca va a llegar el Nunca puede llamar. mensaje. 11-5-665-3106 y ahí te podés comunicar con nosotros y hablar con Belén Francese en vivo. En vivo. Y hacerle preguntas las que vos quieras. Y con Alejandro Bisbal. Para que te quedes tranquila, lo que vos ves acá no es lo que sale. No es lo que sale, no, ves acá. Ah, no es lo que bueno, sale. ya estábamos pidiendo una reunión con Gastón. Yo estoy chequeando acá en la No. pantalla Nosotros mía. todos pedimos reunión, ¿no, ¿Pero Ale? pensás que somos de Loft? ¿Que arrancamos ayer? ¿Pero qué dice? Nos quejamos, nos gusta quejarnos. Ustedes son de la marca Off. Ustedes Digamos, son chicos. de Seguimos. los sponsoreados. Bueno, Che, contanos, dale. sí, no yo hicimos digo- la escena con Steve. Ah, Steve, bueno. Mira, ahí viene, llegó Ahí el viene, momento. ahí viene, llegó el viene. momento. Ahí viene. Ahí viene. Uy, con ese, Mirá ese ese bigote. bigotito mexicano, Mirá cómo ese me bigote. pone, manito. Bueno, Ay, vamos, llegó el momento de Mirá ese Steve. bigote. Tráelo, tráelo, llegó el momento Que venga, de que venga. Steve. ¿Sabes el taco que hago Vení, con llegó ese tu momento. Dale, dale. chamarro? Vamos, disfruten la escena, chicos, los veo de allá. Disfruten. Oye, chamaquito. Yo estoy a la miseria encima. Che, pero Poné- ustedes dos vinieron engamadas, están haciendo la promo de un perfume nuevo. Sí. Prohibido nuestro amor, pone. Por los bigotes. Verde Guerra. Hicimos bigote y verde. Estamos en un coso, en una puli. No te pongas celoso. Compartilo. Están buscando una musiquita adecuada. Prohibido nuestro amor, pone. ¿Sabes tus líneas? No, no tengo ni idea. Necesito hacerte Necesito. Encima se me caen los mocos, hoy es terrible. Justo hoy es el peor día. Tiene virus. Tiene bichos, no. Sí, yo estoy a la Está miseria. embichado. Yo estoy hasta la miseria. Hoy estoy a la No, no miseria. puedo. Te lo juro, Belén. No. Estoy a la miseria hoy. Va con barbijo. Con liñita de fiebre y todo. No. Con barbijo porque no lo puedes. No puedo, No. chicos. Yo no lo recomiendo. No, vení vos, Ezequiel, que a vos no se te pega ningún bicho. No, ponete el barbijo de por medio, dale. Me caen los mocos. Mal. No, Yo chico. ya aviso. ¡Mate a todos! Yo aviso. No, yo no estoy tomando mate. Yo se los estoy llevando a ustedes. Parece que es una excusa que le dio miedo, ¿eh? No, No, si está. se me no. caen los mocos de verdad. Dale, come igual, si te comiste cada bicho. Sí, pero. Más que te da. ¿Cómo es esto? Yo. Date vuelta. Baker, necesito hacerte la Baje, no, Rodolfo. Rodolfo. Ricardo. Ricardo. Ricardo, necesito hacerte el amor. Traen alcohol en gel. Sí, Uy. ¡Acción! Ricardo, necesito hacerte el amor. Con esos mocos. No, nada. no. Chicos. Nos van a. No, No, chicos, tengo que ir a Va a tener laburar. revancha. No, por favor. Ay, qué tetona que salió. Ahí se hizo una escena memorable comiéndonos un sándwich. Sí, ¿te Va a tener acordás? revancha este chico, va a tener Sí, revancha porque Tiene así potencial. no, ¿eh?
Así no. Sí, yo quiero que ahora llamen al médico de guardia que lo atienda. Ya le están dando la inyección. Que sí, para que el miércoles que viene ya lo tenga bien sanito. Upa, ¿qué cosa? Mirá lo cómo pongo- quedó Steve. lo hago- Quedó tan mal que... Vuelta y vuelta. Lo hago vuelta y vuelta. Milanesa. Le pongo una salsita de barbacoa. Opa. Oh. ¿Esos bigotes? Sí, le pongo lluvia de papas. ¿A los bigotes? A esos bigotes. Muy cochina. Sí, y muy mesina. ¿Esos bigotes y me todos los llovidos? como así como, mira, como Crocante. con crocante. Está Vaya. muy vagante acá. Bueno, seguimos con el programa. Seguimos con la gente. rutina. ¿Cuál era la sí. rutina? ¿Cuál era la Tenemos un rutina? Hay un montón de Escuchá. cosas, chicos, que va a quedar para el programa. Tenemos No, un no, desafío. no. Lo metemos ahora. Tenemos un desafío. Hablando de canciones, como hablábamos recién de Bandana, tenemos canciones memorables. Y la idea de este desafío, Sí. la idea de este desafío es que podamos decir una noticia importante, tipo noticiero, Sí. pero tiene que estar cantada con el tema que tenemos a continuación. A ¿Lo ver. explicó bien? Sí. Bueno. Que tenemos que intentar dar esta noticia que es importante. Con eso. Y sí. Ok, cada uno tiene una noticia diferente. Claro. Bueno, dale. Empecemos. Me gusta Pero eso este no juego. es Me canciones, gusta. canciones memorables será eso. A ver. Me gusta este juego. Cantate la noticia se llama este juego. Sí, a vos a te lo ver. digo. Al 11, centro. Bien. Dale. Vamos a arrancar Packer, por lo que tengo acá en la... Sí. ¿Sí? Arranca Bien. Fede. Arranco yo, pero sí... Bueno, dale, a ver. Tenés que hacer una noticia. Pero ¿cuál es la premisa de la noticia? ¿Cómo? Esta Ay, noche Dios, tendré claro, pero- que Papelón. pasarte a buscar. Fede dice, en medio de una operación se corta la luz y los cirujanos aprovecharon y se durmieron Durmieron una siesta. Vos tenés que inventar una canción. Pero yo con pensé esa que era premisa. meter este texto en la canción. ¡No! Ah, Dios bueno. ¿y a mí mío, cuál me qué toca? limitado, qué Bien. limitado. Pará. A A Packer le toca Piquete y Lógico. Un grupo de palomas manifiestan cortando la 9 de julio porque no tienen a quién pagar. No, a quién cagar. Ah, ok. Y Belén tiene una vecina, le dijo a otra que no exhibía los boxers del marido en la soga de ropa del barrio. Bárbaro. ¿Y con qué música? ¿Qué vas a Con esta. ¿Es la que Esta le toca? toca a Fede. Bueno, dale, vos. Va. Vamos. Improvise. Dale. Bueno, ahí va, a ver. Dale, Cacho. Un poquito. Dale, vamos. ¿Serio? ¿Qué Y serio? dice así. Esta noche operé y me quiero matar. La luz se nos cortó, no pudimos continuar. Y enseguida nos encontró la enfermera, a ella y a mí en el baño. Ahí está bien, por ejemplo. Bueno. Bueno, Bien, bien. no sigo más porque me da cosa de intimidad. Bueno, a ver, dame la Muy bien. Bien, les recuerdo entonces, ahora viene Belén o viene Packer. Packer. Viene Y a ver, Packer. ¿qué me tocaba? La de piquete de y palomas. Lógico. Un grupo de palomas manifiestan cortando la 9 de julio porque no tienen a quién cagar. Y escuchá tu tema. A ver el tema de Packer. Subilo. ¿Qué es esto? Escuchá. Ah, La introducción. Escuchá. sí. ¿Qué es esto? ¿Tren del cielo? Claro. Sí, va. Dale. Ganso. Na, na, na. El 9 de julio. Somos la paloma buscando cagar el 9 de julio y no lo Sí, no tenemos quién cagar. Claro. Poné de nuevo. Te tocó difícil, malvado. Es difícil. Somos la Qué buen juego este, Somos la paloma, paloma de cabro. Así un piquete. Pero que nada es. Claro, Dale. Ok. Pa, para, Pa, tara, pa, pa. Somos la paloma que queremos cagar a cambien. Ya dan el tiempo, ya no quiero. Vamos de la altura. Bueno. Vamos cagando sobre la 9 de julio. Por eso voy cagando, por
la 9 de julio. Sí, señores, Alejandro Packer con nosotros. Muy bien. Bravo. ¡Bravo! Belén Francese. Son los hits estos. Una vecina le dijo a otra que no exhibía los boxers del marido en la soga de ropa del barrio. O sea, no quiere ver los boxers de la vecina desde su casa. Dale. Ay, escucha, Ok. dale. Soy Silda. Preparada, Soy la vecina. de la vecina. La vecina. ¿Cuánta intro? La vecina de Encina. Coreo. Es la vecina de Encina. Sí, la verdad. Ay, Ahí va. me lo hacen a propósito. No, para que arranque, dale. Esta vecina atrevida me dejó el calzón. ¡Vamos! Y yo no quiero verlo, te lo pido por favor. ¡Sí! Esta vecina atrevida me dejó el calzón. Y Yo la voy a denunciar. Quítatelo de ahí. Tú, maldita vecina, por favor te pido, sácalo de ahí. Sí, señores. ¡Vamos! Tú, maldita vecina, te pido por favor, sácalo de ahí. Igual falta parecido, pero bien. Tú, maldita vecina, te pido por favor, sácalo de ahí. Ya la canto. vecina, Por favor, te pido, sácalo de ahí. Tú, maldita Por vecina, favor, calzón, sácalo de ahí. Me perdí. Tú, maldita vecina, sácalo de ahí. ¡Sácalo! ¡Sácamelo! Sí, señores. Belén Francese, Francese, próximamente nos va. ¿Cómo dice? Se le escapó. Se le escapó. Nos venimos, noticias cantadas. Se le escapó, che. Cantate la noticia. Esta. Miércoles que viene no vengo. Esto es muy liberador. Belén va a estar cantando por el barrio de Once este nuevo tema a las chicas del barrio. Maldita vecina, sácalo de ahí. ¿Y cómo terminaste? Sácalo de ahí. Vieja chota, vieja chota. Sácalo de ahí. No, Belén, no. Empezado muy bien. Nos levantaron el programa. Nos fuimos. Bueno, lo voy a trabajar. Ay, Lo voy a che. trabajar más. No. ¿Qué les gustaría cantar la semana que viene? ¿Qué tipo de género? A mí poneme una cumbia De más género. arriba, Como por ejemplo Karina. Sí, me Sí. gusta. Sí. Bueno, ¿Alguna versión infantil? ¿Alguna de Rodrigo? Chiquitita. Puede ser. Vamos con No, pará, Chiquititas. también quiero damas gratis. Sí, de Rodrigo. ¿Te gusta Rodrigo? Mm. Vamos con La Rodrigo. conga. O la ¿Te mona. gusta la conga? Sí. Vas a tener conga. Bueno, seguimos con el programa, Seguimos, gente. sí. Bueno, Sí. gracias por todos los mensajes espectaculares que están mandando. Y contame de esto de esas preguntas locas que nos hiciste la otra vez. ¿Cuál eran? A o B. Preguntas Blanco divagantes. o negro. Ajá. A ver. Tengo algunas más. Divagame. ¿Están listos? Son fuertes. Opa. ¿Qué harías si podés volver a cualquier momento de tu vida durante 10 minutos? El que vos quieras. Qué fuerte. De chiquito, de adolescente, de niño recién nacido. Ay, pero esto más que divagante es serio. No, pero lo hagamos divertido. Yo, no, pero Puede si ser cuando vuelvo. aprendiste a andar en bicicleta. 15 minutos de fama. Cuando quemaste un churrasco por primera vez. Claro, yo por ejemplo volvería. Cuando estaba en jardín, yo tenía un vasito que era como telescópico. Y una vez lo abrí mal, Ay. lo llené de agua y me mojé todo. Sí, Ah. era de Batman, tenía la cosa de Batman. Hermoso, Nunca lo tuve, siempre lo quise. hermoso. Le voy a regalar uno después. Me voy a llorar. A ver, no, esto me hace llorar, chicos. Esto me recuerda. No, no Esto me llores, hace Belu. llorar. No, un momento lindo, un momento lindo. Pasa que momento bueno, lindo. me decís volver y yo volvería a gente que ya no está. Ah. Yo tengo un no. momento lindo por ahí que te gustaría volver. ¿Cuál? Cuando viste a Vito por primera vez. Por eso, vos me querés seguir haciendo No, no llorar. queremos Llorá, Ay, llorá. qué lindo. Bueno, volvería el día Me que emociona. borré sin querer ese video, el mejor video de mi vida, cuando Vito nació. ¿En serio? No, Sí. ¿cómo lo borraste? No, y no lo encontré en la nube, porque estaba en un puerperio y ahí la mujer está media enloquecida y como me vi fatal, sin querer lo borré y después lo fui a buscar y dije, ay, claro, en el puerperio uno está como desquiciada, psicológicamente y hormonalmente. Ajá.
no me di cuenta y después dije, ay, ahora no lo tengo. Eso es lo que más me arrepentí en mi vida. Pero bueno, no lo pude. Volverías ahí. Volvería para no ahí. borrarlo. Siempre, igual con mi cabeza cierro los ojos y siempre vuelvo ahí. Es mi oasis. es Tenemos mi un momento. notero. ¿Eh? Tenemos un notero. Me encanta porque me dan el micrófono ahora cuando faltan 20 minutos de terminar. Decí que te queremos, Stephen Es mi King. momento más feliz del mundo de la vida. Y sí. Cuando lo había visto por primera vez. ¿Cuántas horas de parto viviste? No, tuve cesárea. Ah, tuve pero, cesárea de ¿tuviste un urgencia. trabajo de parto antes de justo empezar? No, tuve ¿No? de urgencia porque Vito se me dio vuelta en la panza y creí morir del dolor. Ah, Entonces dijeron, tiene que nacer ya o se ahogaba con el cordón. con el cordón. Sí, igual, bueno, no quiero hablar de esas cosas porque yo lo preservo a él mucho. Cuando sea más grande y me dé la autorización voy a contar más. Está muy bien. Por ahora muy no. bien. ¿Y tus 10 minutos, Packer? ¿A dónde 10 volverías? minutos. ¿A dónde volverías? Volvería un momento hermoso que fue manejando solo en la ruta. Mi primer viaje a Europa, viajando de Milán a Múnich. ¿Y qué Cruzan- música? Lindo viaje. cruzando solo en el auto, manejando solo, cruzando haciendo el cruce de los Alpes, Sí. en el medio de los Alpes con la nieve, y me acuerdo que paré el auto, miré esa inmensidad, me tiré en la nieve y dije, bueno, agradezco estar vivo. Estoy vivo. Qué hermosa Claro. imagen. Y Sí. perdón, ¿y qué música escuchabas? ¿Te acordás? Estaba escuchando, me había comprado el CD de Celine Dion. Ah. Celine Dion en francés, escuchando eso en la ruta, Pero chicos. claro, bebé, ¿Entendés? como para no querer volver. Claro, era una- manejando el auto, un Estabas auto en una divino que me había película. alquilado. Año 2000 y algo. ¿Qué año fue? 1997. 97. Ah, una película. No saben lo que fue ese Una viaje. escena Es más, me espectacular. enamoré en ese viaje. Ah. Bien de película. Bien de Bien película, de y película. volví y me hice los papeles para irme a vivir allá. Me hice el pasaporte italiano. Así ¿Cuánto que, tiempo viviste allá? no, fui Nunca. ese viaje fue un viaje de 2 meses y medio que me hice. Picarón. Sí. Hermoso. Hermoso viaje, mi Picarón. primer viaje a Europa. Y vos ya lo dijiste. Yo ya lo dije. Bueno, podría hace ser un otra, momento por divertido. ¿Qué harían si durante 24 horas nadie puede decirles que no a nada? Un día entero Oh. nadie nos dice que no. Durante 24 horas nadie te puede decir que no a nada. Lo que vos pidas se hace. Basta. Uy, pero qué fuerte. Epa, y bueno. Bueno, pediría que me cocinen, que me hagan la cama, que me hagan todo las 24 horas. ¿Yo puedo pedir? Sí, vos Ah, pedís. bueno, olvidate. Pedí con detalle. No, bueno. Pedí, Son anotá. 24 horas. Nadie te puede decir que no. Aprovechala, Belén. 24 Vas a horas. disfrutar mucho. Bueno, que me vayan a comprar ropa. Sí. Para las que- 3 Belén. Aprovechá para las 3, aprovechá a pedir. Para Belu, Francese. Sí, todo, que me hagan las manos, los pies, que me Epa. hagan masajes, que Me me... hagan- ¿Qué más? ¿Qué más? Todo. Ah, que me maquillen, que me peinen, que me mimen, que me hagan masajes, ya lo dije. Sí. Otras cosas que no voy a decir, que me hacen sin que las pida. Bueno. Bien, che. Yo iría directamente a un productor No y le diría necesita que me haga un 24 contrato horas. por 10 años. Claro. Ah, A pará, varios, esa es a buena. varios. Ah, ¿viste? Esa es buena también. A varios productores en esas Claro. 24 horas por 10 años. Esperá, ahí entendí. Ah, no, ya está. No me pueden decir No, que no a nada. claro. Ah, bueno, no, entonces me voy a Audi y le digo, dame 3 de estos autitos. Claro, bebé. Sí. Claro, Ah, sí, me claro. sacaría muchos pasajes para muchos viajes, Yo iba a decir eso. Sí. pero Eso. Todos. de acá todos. a 10 años pasajes en primera. Fede, Sí. ¿qué harías? Dice, ¿Vos? En esas 24 horas pedimos... ¿Lo leemos o no digo? Léelo. Packer, en esas 24 horas pedime cualquier cosa a mí. Se ríe, jajaja. Vos decís rana y yo salto. ¡Oh! ¿Podemos decir quién es? Perdón, quiero contar que hemos recibido mensajes privados de alto nivel erótico, Erótico. fuerte. ¿Viste, no? El señor Alejandro Packer y quien está hablando. No podemos, Me pareció chicos, muy se fuerte calman. para publicarlo. Sí. No podemos publicarlo. Estamos No, levantando almas. Es No, muy no, fuerte. no, se no. calman. Sí, no, yo también haría eso. Pediría Pero tremendo lo que me pasajes mandaron. fuerte. Y fotos mandaron. Lo que generamos, Dios mío. ¿Qué, Sí, qué, sí. contanos, Fede, qué? Pediría pasajes
también muchos pasajes. Sí. Se le haría contratos, por supuesto, a morir. Claro, pero lo que acá pasa es que si eternidad. son 24 horas de vida, por ejemplo. No, dice No, pero no es de 24 vida, horas. Son 24 24 horas. horas. Claro, yo Claro. tengo todo un día para pedir cosas y nadie Claro, me puede porque decir vos que no. podés pedir cosas. Yo de pedidos, porque si no le digo, sí, dame un pasaje para ¿Qué el mes que pedirías? viene. No, es que porque no. vos cerrás un trato. Claro, no Esas es que- 24 no es que- horas. No, no, al eso, otro día. eso ya no vale. No, es 24 abuso. horas now. No, now. no se te Claro. ocurrió hacer un Right contrato now. por 10 años. No vengas a decir que lo mío no es No, real. no, anda a chequearlo, mamita, no. Y sobre todo en este país que te cambian todo. El decorado ¿Vos? se calla. Mirá, no, pero yo lo había pensado como 24 horas de vida, ¿no? Es así, 24 horas de vida. 24 horas de vida, me lo había imaginado. Te quedan 24 horas de vida y podés pedir todo lo que quieras, Claro. lo que Sí. se te den gana, y todo lo que esté asociado al placer, claramente. Comer, comer y comer. Por donde se pueda. Pará, y yo me quiero No, meter al comida y mar. placer y amor y abrazos y sexo y hashtag placer. Total. ¿Y no le dejarían la vida resuelta a alguien? Sí, por si se puede, obvio. No. ¿Cómo? No, acá como se El nota otro que no tiene su tienen camino, hijos. no me voy a meter en el Claro. camino del Morongos. otro. Malvados. No. Claro. Bueno, escuchen, decime otra, dale. Tenemos otra. A ver, dice. ver, mándame otra. Acá. ¿Qué harías si te ofrecen Oh, $1.000 millones por. ¿por? Para- pero tenés que gastarlo antes de medianoche. Tenés $1.000 millones y tenés que gastarlos antes de la medianoche. Ay, pero esto es parecido un poco a lo otro. Ay, ¿Está bien? Lo gastás. No te pueden decir que no. Yo Bueno, me compro pero- departamentos, una casa, un auto y el otro lo guardo en el banco. Plazo fijo. pero no podés, tenés que Ah, gastarlo. lo gasto. Bueno. Ustedes se están acomodando las... Malísimo te ponen, muy bien. Sí. Se están acomodando las consignas para el lado del tuje, para donde ustedes quieren. ¿Por qué? Las consignas tienen que ser claras, chicos. ¿Pero qué dice? Y la claridad de esta consigna es que si tenés esa plata, la tenés que gastar. Y si te queda plata porque no La perdés. supiste cómo gastarla, Ah, la perdés. la Ah, perdés. Bueno, yo la dono entonces. Lo que me queda a medianoche la dono. No podés entonces Sí. dejarla en el banco. No la dejo en el banco, lo dono. ¿Vos, Packer? ¿Qué No, yo me compraría lo básico. Una casa, un auto. ¿Uno hotel- solo? Sí, sí. Tengo No, hipo. no. Sí. Sí. Yo me Básico compraría una y el- flota, así hago una flota de taxis. Y el resto justamente se lo donaría. Se ríe. No, lo donaría a un lugar donde lo usarían para producir cosas también. Para que se haga una cadena de acciones. Lo que dije yo daría trabajo, Sí, obviamente. sí, alguna. No voy a decir más que haría porque me lo guardo para mi intimidad. Para que no te caguen las ideas. Es verdad, porque si no me las Para roban. una fundación que haga cosas, por ejemplo, para ayudar a gente como ustedes que tienen problemas. Oh. Por ejemplo, sí, yo ¿Podemos haría. armar no te una- alcanza la guita. armar la casa de los cartoneros? Claro. Los cartoneros Qué lindo. televisivos. Hay un reality. Aclaremos, pobres Sí. Podemos hacer un cartoneros. reality Sí. que se llame La Casa de los Sí, hagamos un Cartoneros. reality. No, los cartoneros Cartonero. televisivos. Televisivos. Dos reyes, atentos a Sí. eso, ¿eh? Tengo la última. Sí. Si tuvieran que vivir dentro de una película, ¿cuál Sí. eligen? Ay, a ver, ¿Truman Show? me gustan tantas. Yo quiero vivir dentro Sí. de... Sí. Babilonia. Calígula. Upa, uf, Calio. Señor Packer, ¿qué dice? Sí, chicos. Señor Yo Packer. quiero, Claro. a Ser ver, el César. es que me gustan muchas. Cenicienta, Está profunda. quiero... Cenicienta, Ay, bueno, ¿Pero quién vamos. quiere ser? ¿Cenicienta? Cenicienta. Vamos O la madrastra. Sí. No, Cenicienta. Pero mirá que tenés que limpiar, cocinar. importa, pero después todo tengo eso que no te gusta hacer. Bueno, después No, pero después cambia. Después cambia la historia. Pero después cambia la historia y lo hacen por ella. Claro, Pero porque no, la después verdad- tengo un final feliz, chicos. Sí, pero mirá que se tuvo que bancar varios años ahí con, con no esas fue. tres conchudas. No, en la película... Claro, la peli dura 1 hora y media, pero fueron varios años. en Claro. realidad. No, fueron unos meses o no. No, No, fueron unos Bueno, años. no, entonces cambio de película. Quiero estar... Para mí fue como de entre los 8 a los 25. 25, pero bueno. Quiero estar La en Bella El Durmiente. Padrino. ¿En Ah, dónde? mira. ¿El Padrino? En El Padrino. Padrino, sí. Uy, ¿en qué Y- momento? ¿En el de qué? Y casarme con Marlon Brando.
No, justo con Marlon Brando. Está muerto. Ah, bueno, no, está muerto. Quiero casarme con Robert De Niro. Está bien. Robert De Niro. Sí, Bueno, Robert ¿vos, De Fede? Niro. Yo estaría Al ahí Pacino. en lo que dijo Rama recién, en la peli de Truman Show. Sí, o La Fábrica de Chocolate. No, pará, quiero estar en chao. otra. Quiero estar en Oiga, sí, Frozen. Y ser Elsa y congelarlos a todos ustedes. Sí. Libre soy. Libre soy. Y estar solas. Ay, a mí me Que nos gustaría cante, ser. que nos cante Libre Soy. A mí me gustaría ser mi hermano, ¿Por qué? Peter Parker. ¿De cuándo vuelven los superhéroes? Y Cuando tienen que quiera. volver cuando quieran. ¿Pueden volver el miércoles que viene? Sí, tiene que volver, tiene que volver. Bueno. El Parker. No. Se ubican. ¿Qué dice? Se ubican. Señor Rama, te ubicas. Hablando de volver, la semana pasada volvimos con. Seguía con el rutina. Volver con la frente Frente marchita, marchita. el aire se escripta y aquí la. La La ¿Cómo Land. era? Qué linda peli La La Land. También estaría La en La 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 Land, Land. ay, La qué La Land. linda. Qué linda peli La La Land. Pero es tristona. Sí. Ah, La Land me da tristeza. Sí. Yo estaría en Pará, Hairspray. ¿sabes el- No Sí, me da tristeza, porque ¿Eh? ella se empoderó y logró lo que Coco. quería. Es cierto. Y mira que bipolar la conductora. Yo estaría en Nos quedan Hairspray. 5 minutos. ¿Cómo 5? Sería la gordita fea que nadie quiere y que después termina ¿Sabes dónde triunfando. estaría? En una peli de coso de que Jane Kelly. La que hacen tap, que toda la película está tapeando por todos lados. Ay, sí. Ay, yo quiero estar en Billy Elliot. Uy, qué hermosa película, Billy Hermosa. Elliot. Quiero ser Billy. Billy. Pero son todos muy pobres, Sí. chicos. O haría. Pero terminan bien Algo un después. poco más arriba. El profesor Punk. No sé. Uy, sí. Bueno. Ah, ya sé cuál quiero estar. ¿En cuál? Whiplash. Splash. Whiplash. ¿Cuál es? La película del profesor de música. Whiplash. Qué poca ¿La del cultura. baterista sordo? No, Whiplash se llama. No la tengo. ¿Qué Van Gogh? Pueden. Eso era pintor. ¿Qué dice baterista? Beethoven era sordo. Aparte, Beethoven- Claro. Claro. Chicos, más respeto con la conductora. Que se cortó la oreja. La Porque otra tenía vez el problemas diario. de- Beethoven era de- sordo. mental. ¿Y vos? La otra vez el Sí. diario Clarín me hizo una nota muy hermosa, no sé si la vieron, No. Sí, la después vimos, vayan a la verla, leímos. donde cuenta cosas que pocos saben, como que estudié 2 años en la Academia de Bellas Artes, chicos, un aplauso para mí. Aplausos, señores. Es justamente la nota que te dijimos que hay una foto con Fede. Esa era la de Karim. Ah, sí, ¿por qué me pone una nota con Fede cartoneando? Vos- Ah, por Belulandia. Pero vos pasaste la foto. Acá está la película, chicos. no la vi. Whiplash. ¿No la viste? No. No, yo tampoco. Pero ganó el Oscar, mi amor. ¿En qué año? Y no me acuerdo. ¿Serías baterista? ¿Te gustaría Pero- tocar la batería? No, pero me gustaría estar ahí en el Conservatorio de Ahí Música porque me divierten las cosas que pasan y quiero estar para cambiar la película, para pegarle un poquito al pelado, porque es re malvado. Ah. Pero el pelado. No el, se pega, ¡Ubicate! no se el pega. pelado es el que le da esa bronca y esa Le- fuerza para seguir. Cuando, mira, estás haciendo así, yo le quiero hacer al pelado, ¡pa! Acá la pelada. Ay, yo quería No se ser la hace. chica de Flashdance. Escúchame. Ay, yo también. Qué linda Hay un película grupo de también. ¿Tenés músicos. Steve ahí Yo quiero ser Flashdance? mujer bonita. Ya sos, Belén. Ah, ya sé, gracias, pero en la película también. Pretty Woman. Sí. Hay una banda de músicos que son todos pelados que se ponen como chupetes que tienen sonidos. Voy a traer para la semana que viene. ¿En serio? Sí, hacen música con la pelada. Mira. Mira, pues yo he visto varios haciendo chupete también. Entiendo. En la pelada. Sí. Con las peladas. Sí. ¿Qué hay para el miércoles que viene? ¿Es verdad que vienen mega invitadazos? Sí, viene Cae. Cae. Cae Viene del Cae. techo. Cae del Mirá, techo. ahí tenés. Ahí está Packer, mira, ahí está Mira, ahí Packer. estoy. Che, Ahí en The, estoy. Hole, en The Hole había una escena parecida a esta, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Obra que produje. Sí, señor. Andá Mirá. a chequearlo, mamita. Nos van a levantar el vivo, Steven Steve. Spielberg. Hasta ahí. La semana que viene tenemos invitados Ah, no. y tenemos lo que los 90 nos dejó, que hoy no llegamos. Hay una. Hay Ay, los algo 90 muy nos dejó gracioso. así. Sí. Una vez, chicos, hice un film para ¿Vos una hiciste? película de terror independiente que siempre pido que no la pongan. ¿Cuál? La vamos a buscar, Ya podemos buscar. estoy como en otro level de mi vida que todo me hago cargo. Sí. Entonces ahora sí, si lo ponen no me molesta, pero en su momento me decía, no, por ¿Cuál favor era? no lo pongan. Porque era muy crash, muy Muy loca. loca Ujú. y muy jugada. Y en Tenemos esa un película traductor.
acribillo un monstruo. No. Bastante sacadita. No, y tengo unas caras de miedo. No sé si pueden tener una imagen, es muy buena, es muy No. buena. Steve, ¿estás buscando, bebé? Anda googleando, gorda. Porque todos tenemos un pasado que hay que hacerse cargo de todo lo que hacemos. Para el Yo martes que me viene lo hago. traemos. Aquí viene. Yo me tengo hago cargo. una. Packer, ¿vos tenés que hacerte cargo de algo? Yo me tengo que hacer algo. Tuvimos éxitos y fracasos, ¿o no, Alejandro? Yo hice una película porno soft. Mentira. ¡Sí! Sí, sí. ¡Sí! Porno soft. No, estás haciendo... No, de verdad. Te juramos que no. Te juro que no. No, bueno, ¿Se lo acuerdan que podemos. había una saga de... No, ustedes son muy jóvenes, pero había una saga de No, ya no. películas eróticas. En realidad eran Emanuel. Ah, Emanuel. No, hasta ahí no llegué. Claro, sí, se veían por ISAT. Steve dice que sí, así Se que... veían ¿Quién por es? ISAT o por Space. Sí, sí. Que siempre eran historias de mujeres que relataban fantasías que Emanuel era esta chica, pero siempre cambiaba la chica. Mirá cómo vienen. Oh. Pero Es siempre verdad. cambiaba la protagonista, ¿no? Donde contaba, nada, que se había ido un viaje a Europa en Praga, un viaje en Estados Unidos, y siempre conocía hombres. Bueno, hubo una que vino a la ¿Fuiste tú? Argentina y se filmó, se llamó Emanuel Tango, y conocía hombres en Argentina, en Buenos Aires. La vamos a buscar. Y bueno, me tocó ahí hacer unas escenas eróticas. ¡Qué bien! Eróticas. Mientras como unos tallarines. No, que no eran porno, eran eróticas. Eróticas. Eróticas, eran eróticas, donde no se ven, sí, pero no se ven los genitales. Es todo cuidado. fuerte. Claro, es muy muy cuidado. bueno. Mucha Dios luz, mucha mío. luz. Chicos, apareció mi película de terror. ¡Ay, sí! Porque es literal de terror. ¿Apareció? Esperá, la vamos a dejar para el martes que viene. No. Sí. El miércoles. Martes. Para el miércoles que Para el viene. miércoles que Ni viene. saben el día que trabaja. No, chicos, agradezcan que estamos. Trabajamos todos los días. Agradezcan Gracias. ustedes que los tenemos. Nos tenemos que ir Agradezcan. despidiendo. Nos vamos despidiendo. Nos ¿qué vamos decís? despidiendo. No, Sí. Ufa. Y recién nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene. ¿Podemos por pedir eso, más sí. horas? Viene Solita Silveira. 10 minutos para que termine tu Sí. Palito Ortega. Cae Solita Silveira con Cae Palito Ortega. Solita Silveira. Con Palito Ortega. De Palito. Me Muy bien. encantó, me encantó. Bueno, gente, los queremos. Gracias Tal. por todo. Esto fue El Divagues Total y nos estamos viendo el miércoles que viene a las 2 Pará. de la tarde. Y también, si la querés ver a Belén, la podés ver ¿en qué teatro? En el Multiescena en Argenmatch, por supuesto, de jueves a domingo. Y si lo querés ver a Alejandro Packer, En el Teatro Alvear, miércoles a domingo. Sacá tu entrada, Teatro Alvear, entrá en el San Martín, en la página del San Martín y sacá para la ópera de los 3 centavos. y si no querés ir al teatro y querés ver un streaming para divagar, matarte de risa y pasar un momento de ocio, cultura y creatividad, este es el lugar en Dos Reyes Stream con Alejandro Packer, Federico Aquilano y quien les habla. Así que te espero el miércoles que viene acá en Dos Reyes Stream Inc. a las 2 de la tarde.